creo que las magistradas hayan adoptado esta decisión en relación a la situación de privilegio, como usted dice, que tiene el señor Urdangarín. Ya le he dicho que no me parece una situación excepcional y que la excepcionalidad deriva de los poquísimos casos en que ocurre. Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Ya lo han visto y oído. Todavía sigue coleando la polémica sobre la decisión del juzgado de Palma, que recordemos exoneraba a Iñaki Urdangarín y a Diego Torres de entrar en prisión. El fiscal Orrac ya ha dicho que va a recurrir en el Tribunal Supremo la condena de 6 años y 3 meses para el exduque de Palma y de 8 años para su exsocio. Pero sobre el hecho de que no vayan a ir a la cárcel de manera inminente, de manera provisional, considera que está bien aplicado el criterio del tribunal. Sobre ingreso o no en prisión provisional de los condenados por el uso de las tarjetas Black de Caja Madrid también lo va a tener que decidir un tribunal, en este caso el próximo lunes la Audiencia Nacional. La Fiscalía no ha pedido el ingreso en prisión ni de Miguel Blesa ni de Rodrigo Rato porque no considera que exista riesgo de fuga. Gran parte de los 65 exconsejeros condenados ya han anunciado que van a recurrir en el Tribunal Supremo la pena que se les ha impuesto. De estas dos noticias de índole judicial hablaremos, pero también tenemos que hablar un día más sobre la doble vara de medir de la justicia. Analizaremos si es proporcionada o no, si es igual para todos o no, y les vamos a mostrar casos que no les van a dejar indiferente. ¿Recuerdan el caso Blanquerna, ese asalto o escrache, llámenlo como quieran, a esa biblioteca en el año 2013 por parte de un grupo de personas que interrumpieron el acto, tiraron al suelo y arrancaron varios elementos del mobiliario, cantaron varias canciones y tras 1 minuto exacto de reloj abandonaron el local? Por esos actos, esas actuaciones, les han caído 4 años de cárcel del Tribunal Supremo. Van a ingresar en prisión en cualquier momento. Hoy, a lo mejor, porque tiene la agenda un tanto ocupada y está en negociación con su abogado, Pedro Chaparro puede que nos visite tras el escrache que hizo en la Blanquerna. Lo hizo con su pareja, también condenada a 4 años, con lo que ambos van a ingresar en prisión, teniendo que abandonar a su hijo de 2 años de edad. Así lo contaba su madre en El Gato al Agua. Lo llevo con mucha angustia, lo llevo mal. Supongo que como cualquier madre que tiene que ingresar a su hijo en prisión, pero creo que un poco más cuando es injusto. Pero por defender la unidad de España, por amar a su país y por ser español y sentirse español, no se puede ir a 4 años a la cárcel. La condena de Blanquerna a 4 años contrasta con otros casos que hemos conocido, por ejemplo, hoy. La condena, en primer lugar, que le ha impuesto el Supremo al padrastro de una niña, de quien abusó reiteradamente desde que la menor tenía 11 años hasta que cumplió los 20. 9 años de abuso constante con el consentimiento, por cierto, de la madre. ¿Saben a cuánto les han condenado? A 3 años y 9 meses de cárcel. Menos que a los de Blanquerna por un delito de abuso sexual. O el otro caso, por ejemplo, de una mujer musulmana, embarazada de 9 meses, es decir, a punto de dar a luz, que llevaba un niqab en la cabeza y que fue pateada e insultada por 2 neonazis. ¿Saben cuántos años ha pedido la Fiscalía de prisión para estas personas? 2 años y medio. ¿Saben, por el contrario, cuántos años pidió la Fiscalía para los asaltantes que hemos visto de Blanquerna? 16 años de cárcel. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Desde luego esto lo vamos a debatir esta noche en El Gato al Agua. Por cierto, noticia que también pueden ver más detalladamente en La Gaceta. Más cosas. No sé cuántas de las personas que nos están viendo en estos momentos tienen más de 75 años. Tengan la edad que tengan, lo que les vamos a contar esta noche les interesa mucho. ¿Sabían, por ejemplo, que más del 85% de los mayores de 75 admite que llega justo a fin de mes o que tiene dificultades para pagar las facturas de la luz y del gas? De hecho, un 8%, o 8, mejor dicho, de cada 100 personas de esta franja de edad confiesa que ha tenido que prescindir en alguna ocasión de algún servicio básico, fundamental, como es la luz o la calefacción, por no poder pagarlo. En El Gato de esta noche nos vamos a hacer una pregunta que pocos se atreven a hacerse. ¿Es de recibo? ¿Es aceptable que el 8,5% de nuestros mayores hayan tenido que apagar alguna vez la calefacción y no hayan podido calentarse? ¿O hayan tenido que apagar la luz por no poder pagarla? ¿Dónde está el papel del Estado, supuesto garante de este tipo de servicios o derechos fundamentales de los ciudadanos? Nos lo preguntaremos esta noche
y presentamos ya la mesa que nos acompaña en el Gata al Agua. Saludamos ya a Iván Vélez. Iván, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy le veo francamente elegante, por cierto. Muchas gracias, don Gonzalo. Se nota que es noche de viernes. Gracias por estar con nosotros, don Iván. También nos acompaña Víctor González Coello, de Portugal. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cuál es el primer y el segundo apellido o es todo uno? No, González es el primero. Vale. Nos quedamos ahí. Lo de Coello de Portugal es el segundo, ¿no? Mi madre. Bien. Víctor González, con eso nos quedamos. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También está el alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez. Alcalde, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo está usted? Estupendamente y mejor entre vosotros. Bueno, por cierto, que muchísimas gracias de parte del Club de Amigos y de todos los que fueron a Brunete el sábado pasado, que creo que tuvieron una visita excepcional en la ciudad, y el mejor anfitrión posible, que es su alcalde, y tuvo usted unas breves palabras con ellos, ¿no? Hombre, yo creo que era lo mínimo que podíamos dedicar a toda aquella gente que ha venido del Club de Amigos de Intereconomía Brunete a pasar un rato agradable, un buen tiempo, y yo creo que bueno, pues lo que hice fue explicarles un poquito desde mi perspectiva la situación del pueblo. Pues nada, gracias. Ahí tienen, por cierto, el teléfono del Club de Amigos, 91 616 24 64, para todas las actividades que pueden ir llamando y apuntándose al mail o también a esa página web. Rosa Cuervas Mons, editora jefe de Gaceta o de La Gaceta, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué te parece el programa, los temas, bien? Me parece bien, sí. Sí, ¿no? Lo que más miedo me da siempre es el saludo, a ver qué broma me gastas. Pero ya superado este trance, ya bien, ya bien. Pues nada, Rosa, gracias por estar con nosotros. Un placer. En una noche de viernes. Y don Amando de Miguel, nuestro sociólogo de cabecera, muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. ¿Todo bien? Todo estupendamente. ¿Hoy viene en plan académico o en plan tertuliano? No, académico nunca. Nunca, ¿no? No. Pero usted lo es. Aquí. Sí, pero esto no es la academia. Aquí opinamos libremente y es un plantel de opinadores magnífico y yo me siento muy a gusto aquí. Bueno, y nosotros también. Bueno, gracias, don Amando, y a los 5 por estar con nosotros esta noche. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y entramos en materia. Siempre vuelve. Con Viajes El Corte Inglés volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. En su nuevo catálogo, viajeros más de 60 años te ofrecen una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones encontrarás la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir, con experiencias únicas e inolvidables. Y para tu mayor comodidad te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado. Hasta 3 meses sin intereses con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y no olvides que Viajes El Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes Imserso en cualquiera de sus puntos de venta. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más de 60 años. Aquí seguimos en el Gata al Agua y si les parece el primer asunto del que nos gustaría hablar esta noche es una noticia, un estudio que hemos conocido hoy sobre las personas, lo que llaman la tercera edad, las personas mayores de 75 años. Fíjense los datos, porque son francamente preocupantes. Más del 85% de los mayores de 75 años admite llegar justo a fin de mes o tener dificultades para pagar las facturas de la luz y del gas. Son unas cifras de un estudio realizado por el Instituto DIM que nos ayudan a entender, digamos, un auténtico drama inaceptable que se ha agudizado más si cabe con la crisis y que ha repercutido en uno de los colectivos más vulnerables, que son las personas más mayores. Cristina Ramos, buenas noches. Cuéntanos más detalles de este preocupante informe. Pues sí, veamos algunas de las cifras más escalofriantes. De ese 85% de los mayores que tienen dificultades para llegar a fin de mes, un 13,4% señala además que para acabar el mes tiene que echar mano de sus ahorros. Pero no solo eso, porque casi un 3% no es que solo tenga dificultades, sino que ha tenido que contraer deudas. Además, tan solo un 13% es capaz de ahorrar algo de dinero cada mes. Pero ¿cuáles son los problemas de los mayores a la hora de pagar los recibos de la luz? Pues ese 8,5% de los mayores de 75 años confiesa que ha tenido que prescribir en alguna ocasión de algún servicio básico como luz o calefacción por no poder pagarlo. De hecho, las mujeres son las que se llevan en este caso la peor parte. El 87,6% de ellas tienen dificultades frente al 83,9% de los hombres. Pero no solo esto, sino que las mujeres, el 10,5%, son las que se han visto obligadas a pagar la luz o los radiadores, respecto al 5% de los hombres. Y otro dato también que nos llama mucho la atención del estudio es que en el último año
año, casi el 21% de los ancianos ha tenido que ayudar a algún familiar económicamente y otro 11% le ha tenido que echar una mano en las tareas domésticas. Además, un 14,2% señala que ha dedicado tiempo a ayudar a otras personas. ¿Y cuáles son los partidos mejor valorados por estos mayores de 75 años? Es otra de las conclusiones que saca este informe, que apunta que un 46,1% se inclina por los partidos tradicionales. El Partido Popular, por ejemplo, gana tanto entre los hombres, un 26,5%, como en las mujeres, un 28%. Por su parte, los socialistas tienen mejor entrada en el electorado mayor masculino, con un 21,4%, y en el femenino un 17,1%. En las poblaciones con más de 30.000 habitantes, el 31,5% prefiere a la formación de Mariano Rajoy, mientras que el 24,3% se inclina por los socialistas. Podemos atrapa tan solo el 1,5% del voto y de los mayores, y Ciudadanos algo más del 1,8%. La opción de no sabe o no contesta se reduce en este caso al 34,9%. Y concluimos este informe con otro dato entre los mayores con menos recursos, porque el 25,8% se inclinan por los partidos más conservadores, mientras que un 17,9% prefiere a los partidos socialistas. Muchísimas gracias, Cristina. Entramos ya a analizar este informe, más allá del aspecto de a quién prefieren votar nuestros mayores, que lo analizaremos más adelante, y sobre todo el por qué. Porque las personas mayores se inclinan más por los partidos, digamos, más tradicionales. De hecho, es aquella frase no sé si, creo que fue Carolina Vescanza, como diciendo que si los menores de 45 años no votasen, otro gallo cantaría. Es decir, que si solo votasen los menores de 45, quiere decir, como diciendo, si los mayores, que por qué no dejaban de votar. Pero eso será un debate más adelante. Datos concretos, que quiero que nos quedemos con ellos. El 85% de las personas mayores de 75 años tiene dificultades para llegar al fin de mes, y 8 de cada 100 personas mayores de 100 años, de 75, perdón, reconoce que en algún momento ha tenido que apagar la luz o la calefacción porque no la ha podido pagar. ¿Es esto tolerable, Iván Vélez, en pleno siglo XXI? ¿Cuál es el papel que debería jugar el Estado? Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Pues es tolerable. No sé si es tolerable. Desde luego es la cruda realidad. Nunca mejor dicho lo de cruda, puesto que alude a la energía eléctrica tan importante. Pues por lo menos habría que tener en cuenta otros factores que no han aparecido aunque se intuyen, ¿no?, en el estudio. Y es la realidad demográfica española. Aquí el problema ya no es que el 85% de los ancianos, de los mayores de 75 años, pasen estos apuros, que ya es algo preocupante, sino es que esa es una franja de edad creciente proporcionalmente. Es decir, en España hay una natalidad muy baja, como bien sabemos, y por lo tanto la pirámide tiende a estar invertida. Eso es un asunto que yo creo que hay que tener muy en cuenta, y que probablemente con gobiernos como los que estamos acostumbrados a padecer, pues dejando que las cosas más o menos se arreglen solas, pues evidentemente la demografía tenderá a arreglarlo. Ya sabemos a lo que me estoy refiriendo, aunque es terrible esa solución. Pero por otro lado hay otro factor importantísimo que se ha tocado en el informe. Para quien no lo haya entendido, esa terrible solución se refiere usted a... Efectivamente. Sí, a que no hay sustitución, por decirlo suavemente. No hay decir que estamos ante una natalidad y una población española decreciente año a año. Armando de Miguel lo sabrá mucho mejor que yo, como eminente sociólogo que es. Y entonces, claro, la solución puede estar pues, en que, como somos todos mortales hasta la fecha, pues estas generaciones acabarán por reducir la pirámide en esa amplitud que ahora se percibe y cambiar. Lo que pasa es que eso tiene unos efectos completamente imprevisibles y algunos de ellos muy peligrosos en tanto en cuanto la sustitución de las generaciones que no llegan por la vía de los nacimientos españoles, veremos a ver de dónde proceden. Bien, nos entendemos. Luego hay otra cuestión que también a mí me llama mucho la atención y creo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo por parte de aquellos muy dados a la aventura y a los laboratorios y a la ingeniería social. Se ha hablado de que una amplia parte de estos ancianos pues hacen grandes esfuerzos familiares, y eso nos lleva a un modelo de familia muy concreto, que es el que se ha tenido y es el que en realidad ha mantenido, digamos, las costuras durante la gran crisis que hemos padecido, y que es un modelo que está también en cuestión. Lo digo pues para los gobernantes de futuro, que tengan en cuenta que el cambio de paradigma puede acabar con esa solidaridad interna familiar que es una nota dominante de la sociedad española, al fin y al cabo católica. Eso es lo que quería poner sobre la mesa. Más opiniones. Bueno, yo pienso que las cifras importan, es evidente, pero es que el hecho de que haya personas, esta señora mayor que murió en el mes, creo que fue de noviembre, por un incendio producido por una vela, porque no podía poner la calefacción.
las cifras son importantes, digo, pero el hecho de que en España una persona se muera de frío en su casa por no poder encender la calefacción es igual de grave que en España se muera alguien de hambre por no poder comer. O sea, son situaciones tan absurdas que pensar que está ocurriendo en un país como España, que ante esa situación cualquier político tenía que plantearse y decir, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, ¿a qué hemos dado lugar? ¿Por qué está pasando esto? ¿En qué hemos fallado? Y lo triste es que hasta que no hemos tenido un Parlamento conformado por minorías que se necesitan unas a otras para gobernar, el Partido Popular y el Partido Socialista no han llegado a un acuerdo sobre la pobreza energética que se alcanzó en el mes de diciembre. Entonces, en primer lugar, destacar la equivocación de las prioridades de la clase política, no en todos los casos, lo digo por Borja, pero tristemente en muchas ocasiones sí. Sí, se ríe. A ver lo que va a tardar en saltar. En segundo lugar, decimos, un país como España, que estamos dedicando, yo he repasado los vídeos que Intereconomía TV ha ido poniendo sobre subvenciones ridículas, ¿no? 110.000 euros a financiar la creación de una generación de aperitivos con compuestos bioactivos de algas, 24.000 euros para la gallina valenciana de Chulilla, 30.000 para las conejas reproductoras de la Universidad de Valencia, 150.000 para el lenguado senegalés. En fin, esto es dinero público que se está gastando y que nos reímos, porque el título de 150.000 euros para el lenguado senegalés, que no sabemos al pobrecillo qué le pasa, pero es dinero que se está gastando. Es dinero que en vez de dedicarse a la ley de dependencia, el otro día veíamos aquí el testimonio de una madre con un hijo con parálisis cerebral que tiene verdaderas dificultades para llegar a final de mes para comer, o sea, para que al final de mes ella pueda tener comida. Entonces, segundo planteamiento, a la clase política, ¿qué le interesa? Y después, cuando le interesa una cuestión, ¿por qué no la soluciona? ¿Por qué dedica dinero público a otras cuestiones como pueden ser estas memeces o el orgullo gay que tanto se financia, etcétera? Y luego hablábamos del dinero que ganan las eléctricas, ¿no? A mí el dinero que ganan las eléctricas, si lo ganan de manera legal, no me importa nada, quiero decir, como si son archimillonarias. El problema es que, claro, están comerciando, especulando con un bien esencial, que es la electricidad, la capacidad de cocinar, de calentar una casa, y no lo hacen siempre de la manera más limpia y, sobre todo, ayudados por un gobierno que no le importa nada gravar la energía con el 21% de IVA y que se preocupa mucho pues porque la cultura, en vez de tener el 21, pase al 4. En fin, el problema para mí es de prioridades. Bueno, todo es compatible, yo creo. Es decir, es cierto que hay subvenciones muy llamativas. Algunas, desgraciadamente, ni tan siquiera son propuestas por España, sino algunas son propuestas a nivel europeo. Pero bueno, también llamativas tenemos, por ejemplo, esta consulta que ha hecho Carmena para sí o no, que extraña a todo el mundo ver la Gran Vía llena de cartelería sin saber a qué se refiere, y se ha gastado 600.000 euros y ni tan siquiera todavía son posibles. No sé si han acabado, en esta noche todavía no sé si han acabado el recuento. A lo mejor tardan, pues como hacen el recuento los de Podemos, para las elecciones que se tiran 4 o 5 días. Independientemente de eso, yo creo que efectivamente lo que más nos tiene que preocupar en cuanto a materia, esta materia se refiere a las eléctricas, es el consumidor final. Eso es indiscutible y yo creo que esa es la preocupación no solamente de los propios usuarios, naturalmente, por ser ellos los implicados, sino también de las autoridades y de los gobernantes. Eso a nadie se nos escapa. Pero también hay que tener algunos valores presentes, algunas puntualizaciones que son indispensables para su conocimiento, para que, bueno, tampoco pensemos que España es el país oscuro que muchas veces, sobre todo la izquierda, pues pretende enseñarnos a todos. España tiene una tarifa de luz elevada que genera que a lo mejor algunos hogares, pues bastantes hogares pasen dificultades por motivos económicos. Bien, pero en cualquier caso, comparado con el resto de Europa, hay países que el megavatio es muchísimo más caro, por ejemplo, que en el caso de España, y los tenemos bien cerca, como es el caso de Francia. Ahora bien, ¿esto es excusa? No, no es excusa. Yo creo que esto lo que tiene que hacer es que en un futuro inmediato, empecemos a plantear una serie de debates para afrontar nuestra independencia energética. En cuanto yo soy un defensor a ultranza de la autonomía energética. España no puede estar siempre pendiente
del petróleo, de la subida o bajada del precio del petróleo, de la subida o bajada del precio de gas, y eso que España es uno de los países con un protocolo y con instalaciones de gasificación más importante del mundo, pero en cualquier caso no podemos. Evidentemente las energías renovables, las alternativas, está claro que no pueden abastecer la capacidad de un país como es el caso de España, y que está bien, que somos líderes en cuanto al know-how, pero desde luego la praxis indica que no es suficiente y no es viable para alimentar todo el ecosistema que necesitamos. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que potenciar una serie de fuentes alternativas de energía, bien sean los ciclos combinados, como abrir el debate de la energía nuclear, que muchas veces lo tenemos aparcado, lo tenemos condenado por lo que ello implica, y porque a lo mejor aquellos que habitualmente gritan más o nos hacen concebir su suficiencia moral para evitar que ataquemos ese tipo de alternativas, pues generan que muchas veces no tengamos una fuente generadora de energía necesaria e independiente que no nos haga estar al albur de los mercados. Por tanto, evidentemente, preocupación, y para concluir, preocupación por el consumidor final. Yo creo que el Gobierno está en esa línea y debe estarlo. España no es, en cualquier caso, el país de Europa en el que más se paga por el recibo de la luz, pero sí o sí, dado que estamos viendo que somos incapaces a día de hoy de abastecer de manera económica permanentemente al mercado, lo que el mercado demanda, pues tendremos que afrontar el debate de nuevas fuentes de energía, como es el caso de la energía nuclear. Pero un momento, vamos a ver, porque el alcalde ha hecho una cosa que nunca hace, que es tener el típico discurso de político. O sea, yo he preguntado el asunto de si es de recibo que el 85% de las personas mayores de 75 años admitan que llegan justo a fin de mes, que tienen dificultades para pagar las tarifas, y que 8 de cada 100 personas mayores de 75 años tiene que apagar en algún momento la luz o el gas y dejar de calentarse o de iluminar la casa o de encender el radiador. ¿Y el Estado dónde está? Y eso si era de recibo o no. Pero bueno, entiendo, ahora el alcalde tendrá un segundo round para contestar esta pregunta concreta. Víctor y Amando. Yo sobre la mesa, antes del discurso, has hablado de la palabra, has utilizado la palabra solidaridad. A mí me gusta más la palabra caridad. Y yo entiendo que la caridad empieza por uno mismo, luego por las personas que se tienen más cerca. Y creo que todas las personas de bien queremos, deseamos y nos gustaría ser más caritativos de lo que somos o podemos ser. Y otro tema que hay que poner sobre la mesa es el mal reparto de la riqueza. La riqueza que generan los españoles se está repartiendo de una manera correcta, justa, equitativa y caritativa. Eso del Estado es solidario. Si la sanidad es universal en España, pues está claro que el poder no pasar frío o no morirte de frío o no morirte intoxicado podría ser como algo elemental que tendría que estar garantizado de alguna manera por el Estado, sobre todo en las personas mayores. ¿Por qué en las personas mayores? Porque nosotros somos lo que somos, en parte gracias a los que fueron antes que nosotros, es decir, nuestros padres, ¿no? Y yo creo que queremos que nuestros hijos pues hereden las buenas costumbres que nosotros heredamos de ellos. Es terrible, un 85% el dato. Yo lo desconocía, no sé si vosotros lo conocíais. Un 85% de las personas mayores tienen problemas. A mí me parece que esto es un tema de urgencia nacional, por decirlo de alguna manera. Que 8 de cada 100 señores, pues también me parece desproporcionado. Es decir, oye, son datos que yo no conocía. Sobre todo si tenemos en cuenta que las facturas de la luz, el más del 50% son impuestos. Entonces aquí estamos de un poder legislativo y de un gobierno que tiene una capacidad inmediata de incidir sobre ello, sobre todo en aquella parte de la población, pues vamos a decir, que más ha servido a España, que ya está jubilada y que por lo tanto deberíamos reconocer los años y ayudarles en estos últimos años de vida como un ejemplo a todos los demás. Eso me parece terrible. Y ese mal reparto de la riqueza no es el que ha expuesto Rosa, que yo creo que eso ha sido hilar muy fino, que es el pescado del Senegal. El mal reparto de la riqueza empieza por un sistema estatal donde no se hace nada cuando una comunidad autónoma como Cataluña incumple año tras año el déficit presupuestario, donde sobre las grandes partidas, yo cogería las grandes partidas del Estado y otras comunidades, efectivamente. Bueno, yo voy donde voy, ¿no? Ya, bien, pero digo, o sea, que hay capacidad de recorte del gasto del Estado en los 3 niveles autonómico, nacional y local, la hay. ¿Se hace? No se hace. ¿Se podría destinar esos fondos a este caso concreto, que el 85% me parece, y se podría destinar a, pues a la señora que estabas mencionando, con ese niño? Pues yo creo que es una obligación de los españoles ir en esa dirección, recortar donde se debe recortar y utilizarlo en lo que se debe utilizar. Te lo mando. A mí me parece que la encuesta se queda corta,
Porque en las encuestas, cuando se pregunta algo que da vergüenza decirlo, el porcentaje que sale, digamos, rebaja la realidad. Yo qué sé, por ejemplo, o al contrario, si es algo que se debe ostentar, pues se sube. Eso se ve usted Algo que se debe ostentar. Sí, por ejemplo, se lava usted los dientes después de cada comida. Si se preguntan las encuestas, casi todo el mundo se lava los dientes después de las comidas. En la realidad, pues es mucho menor. Y al contrario, una cosa que no se ostenta, como es la higiene, sino las dificultades económicas, si se pregunta en una encuesta, pues sale muy moderado. Es decir, ese 8% que apaga la calefacción, yo creo que es mucho mayor. Yo soy uno de los viejos que apaga la calefacción en invierno. Pero no solamente yo, muchos de las personas de mi edad, de amigos míos, la pagan en invierno. Y personas de clase media que tienen una buena pensión. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué, Armando? ¿Por qué? Porque tienen que ayudar a los hijos y a los nietos. Eso es una de las consecuencias de la crisis y el paro y todo esto. ¿Cómo se soluciona eso del paro y todo eso? Pues que los abuelos, con sus pensiones y con los modestos ingresos que tienen, pues ayuden a los hijos y a los nietos. Resultado, los viejos... A mí eso de los mayores que ¿qué? Los de 6 años son mayores que los de 5, ¿no? Los viejos son el grupo, digamos, que ha sufrido más la crisis económica que tenemos, porque tienen más necesidades y porque tiene que entender ayudar al resto de la familia. Eso, por otro lado, es una cosa muy positiva, porque ahí, pues, aunque a ti no te gusta lo de solidaridad, pues hombre, pues sí, caridad, solidaridad, llámalo como quieras, pero indica que la familia en España tiene mucho peso. En otros países no existe eso. Un abuelo no tiene que ayudar a los nietos. No, vamos, es inconcebible en Alemania o en Estados Unidos o en Inglaterra, pero en España es lo normal, ¿no? Y luego, en el caso de cortar la calefacción porque no pueden pagar la luz, bueno, también se ha dicho aquí, una gran parte del recibo de la luz son impuestos. Es decir, encima, claro, personas que tienen pocos medios tienen que pagar un impuesto excesivo. Bueno, impuestos, tasas y en fin, todo tipo de añadidos que se hacen a la luz. De tal forma, yo lo he probado, porque si uno gasta menos calefacción, o menos luz, o menos... el recibo no disminuye sensiblemente, porque hay una parte, digamos, fija, que hay que pagarlo quieras o no quieras. Y eso es un bloque muy grande. ¿De qué se debe? El 60% de la factura eléctrica, don Armando, son gastos fijos o impuestos. Sí, que tasas. Bueno, tasas, lo que sea, impuestos. O sea, que eso, hagas lo que hagas, nadie te lo va a quitar. Por lo tanto, y lo paga tú, o el que cobra €1, el que cobra por lo tanto, 10 millones. no inspira ningún deseo de ahorrar, eso de ahorrar luz, ¿no? ¿Por qué vas a ahorrar si realmente luego no se va a notar, ¿no? Es decir, todo está relacionado. Y al final, ¿por qué? Pues porque desde la época del franquismo, que se hablaba del oligopolio de las eléctricas, pues ahora ya no se habla del oligopolio de las eléctricas, pero es que sigue siendo el oligopolio de las eléctricas. Eso no se ha acabado. Se habrán privatizado, pero es igual. ¿Oligopolio qué quiere decir, para entendernos? Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Así nos entenderán todos muy bien. Eso del oligopolio que suena un poco raro. No, quiere decir que son muy poquitos, entre ellos se ponen de acuerdo y los precios son los que ellos dicen. Y no tienes elección, porque puedes elegir una compañía u otra. Como solo hay 4, pues ya me dirás tú. Y se ponen de acuerdo. Y luego nos hemos enterado de que tienen unas pensiones, los directivos de estas empresas, ahora hablaremos de ello. Desmesuradas. Y claro, esto al final hay que pagarlo entre todos, ¿no? Bueno, muchos elementos encima de la mesa, que por cierto, por ejemplo, los actores en nuestro país, los actores de cine, muchos de ellos muy buenos, pero que están todo el día, antes estaban más, pero todo el día con la reivindicación, con la pancarta, con sus soflamas, piden, por ejemplo, ¿saben qué tipo de IVA pretende bajar del 21%? El 21% de la electricidad, que lo estamos hablando, que con Armando Miguel, ¿lo pretenden bajar? No, pretenden solo bajar el IVA cultural, es decir, que luchan por lo suyo. Ahora vamos a ver. Y también hablábamos de los sueldos. Ahora les vamos a decir cuáles han sido los beneficios de las eléctricas, que han sido multimillonarios en el año 2016, año en el que se produjo
Les cito un caso, el que decía Rosa Cuervas Mons, de esta señora de Tarragona que murió, y luego también van a ver los sueldos y las remuneraciones de los presidentes de dichas compañías. Hacemos una pausa de publicidad y les explicamos todos estos datos que desde luego contrastan con lo que debería ser la realidad. Aquí seguimos en el Gata al Agua con esa noticia francamente preocupante que conocíamos hoy de ese estudio, de ese sondeo que reflejaba que el 85% de las personas de más de 75 años llegan justo a fin de mes, que hay muchos que no pueden, que tienen muchas dificultades para pagar la luz, la electricidad, vaya, para pagar el gas, y que 8 de cada 10, dice Amando que son más, pero la encuesta, el sondeo reflejaba que 8 de cada 100 personas, en algún momento tenía que apagar la luz, tenía que apagar la electricidad, el radiador y tenía que apagar el gas y dejar, por tanto, de calentarse. Y todo ello contrasta con los datos que les prometían desde la publicidad. Vamos a ver los resultados fresquitos, calientes que tenemos del año pasado, del año 2016, de las dos principales eléctricas de nuestro país. Fíjense, de Endesa tuvo unos beneficios de más de 1.400 millones, 1.411 millones, un 30% más que el año 2015. Por contra, Iberdrola, la compañía que preside el señor Sánchez Galán, tuvo unos beneficios de 2.705 millones, un 11,7% más respecto del año 2015. Y los sueldos, de los que hablaba ahora en la pausa de publicidad Mando y Miguel, diciendo, ¿y en la Junta Accionista no les dicen algo por los grandes emolumentos? Pues vamos a ver cuáles son los sueldos de los presidentes de las tres grandes compañías de nuestro país del sector energético. Por ejemplo, Iberdrola, su presidente, ahí lo ven, José Ignacio Sánchez Galán, 7,8 millones de euros. Endesa, el señor Borja Prado, se lleva algo menos de la mitad, algo más de la mitad, 3,5 millones de euros anuales. Y por último, el de gas natural, el señor Villaseca, se lleva 3,43 millones de euros. Esta es la realidad, que mientras 8 de cada 100 españoles mayores de 75 años no puede encender el gas ni la electricidad, las eléctricas aumentan sus beneficios un 30% una compañía, un 11% otra compañía con beneficios multimillonarios. Igual. Yo creo que aquí ya se han insinuado algunas de las posibles vías de solución. Digo posibles porque no es nada fácil. Y yo creo que tanto Víctor como Amando pues han aludido a una de las posibilidades, y es el control estatal. Y aquí estamos ante siempre esta tensión que hay entre liberalización y estatalización de los grandes recursos. Al fin y al cabo, la energía es absolutamente imprescindible para todos los ciudadanos españoles, desde el momento en que lleves un móvil que hay que cargarlo a la red, empezando por eso, una cosa tan habitual. ¿Qué ocurre? Pues que en España ya sabemos que el Estado va perdiendo continuamente poder, entonces la posibilidad de embridar a estas grandes empresas es bastante complicada si está en manos solamente de unos grupos muy concretos llamados oligopolios o ellos se utilizan eso del comen, como ha dicho Manuel. No, pero si aquí el ánimo no es criticar el libre mercado, ni mucho menos, pero de un sector estratégico. De un sector estratégico como es el energético, un bien básico que debería estar regulado, estos beneficios, por lo menos que algo repercuta en los ciudadanos. Por eso digo que ahí está en cuestión el poder que tiene el Estado de acotar un poco los excesos. Yo no estoy hablando en ningún momento, si no nos iríamos a la Unión Soviética, electricidad y soviets, era su lema, no lo olvidemos. Pero claro, las fuentes energéticas son absolutamente estratégicas y dependen también, al parte del poder que se ejerza sobre esas compañías, de cuestiones ideológicas. Lo que ha dicho Borja no es ninguna tontería. ¿Por qué no se entra en el debate de la cuestión de la energía atómica? Cuando sabemos que sería una de las posibles soluciones, no solamente de independizarnos de Francia, empezando por la compra de energía y acabando por la compra de lavado de la porquería que generan. Acordémonos del ATC que se está intentando poner en Cuenca, con argumentos que suelen ser más ideológicos que tecnológicos, y ahí es donde nos encontramos, con bloqueos ideológicos de muchas posibilidades de solución. Luego ya pedía la palabra Rosa, venga. Rosa y No, yo decir, Víctor. Por cosas que hemos comentado, hablaba Borja de la energía nuclear. Evidentemente ese debate tiene que estar, y es cierto que hay mucha incoherencia entre todos estos partidos generalmente de izquierda y cercanos a asociaciones como Greenpeace, que se manifiestan en contra de las nucleares, en contra de las excavaciones de todo tipo,
y luego protestan por el encarecimiento de la energía. Entonces, es evidente que la independencia energética es importante, pero eso es otro debate, yo creo. O sea, la realidad es que hasta que se llegue a esa solución, ahora mismo en España hay gente pasando frío, gente que incluso muere por culpa de la pobreza energética, y eso es lo que no se puede permitir. Y si de ahí nos vamos a la responsabilidad, es evidentemente una responsabilidad compartida, lo hemos hablado. ¿Es lógico, es tolerable que se grave con el 21% de IVA? No, eso ¿en manos de quién está? En manos del Gobierno, pero de hoy para mañana. ¿Es ético que unas personas que están ganando 6 y pico millones de euros anuales corten la luz a una familia que no puede pagar un recibo de 40? Desde mi punto de vista no es ético. Me parece mal que gane 7,8 millones de euros, que lo estamos viendo aquí. Me parece perfecto. Yo no sé lo que puede ganar me parece perfecto. Espera, Amando. No, espera. Digo, me parece perfecto. No sé lo que podía ganar Steve Jobs en su momento o lo que puede ganar el CEO de Apple ahora mismo. Ahora, Cristiano Ronaldo. Comercia o Cristiano Ronaldo, me da igual. Es el libre mercado, comercian con un bien y es la ley de la oferta y la demanda. Quien lo compra o no lo compre, eso es su problema. Ahora, el problema de las eléctricas es que están comerciando con un bien esencial, un bien básico y que forma parte de un derecho básico que es el derecho a una vivienda digna, a un modo de vida digno. Entonces ahí entra en competencia la cuestión ética. Y está resumido en un manifiesto que se pide al Gobierno para que establezca o reforme la ley eléctrica. Y lo explica de manera muy sencilla en 6 pasos. Prohibición legal de cortar la luz a las familias más desfavorecidas. Fin a los abusos tarifarios, esto que hablábamos de uno intenta ahorrar y da igual porque hay el 60% de la tarifa ya es, digamos, una tarifa plana. Creación de una auténtica tarifa social, reconocimiento de la deuda de las eléctricas que están ganando estos dinerales y deben 3.500 euros en conceptos de, costes de transacción a la competencia. Y auditoría del sistema eléctrico. ¿Por qué no se pone en marcha este plan? Pero, Rosa, el mercado no va a prohibir, tiene que ser el Estado el que acabe prohibiendo eso. Claro, por eso digo que la intervención es clara, es necesaria. Clara y necesaria, y de hecho ya han llegado a un acuerdo. La autorregulación del mercado es un mito que no sirve en este caso. Por eso ya han llegado a un acuerdo para reformar la ley de pobreza energética, Partido Socialista y PP. Claro. Pero han llegado ahora porque como tienen que negociar otras cosas, los presupuestos, entonces yo no te voto. Entonces, eso es lo que yo decía al principio, es una cuestión de prioridades y evidentemente de responsabilidades compartidas. Por ejemplo, quiero que escuchemos un testimonio, la teníamos ayer en directo en el Gata al Agua, es Mónica, no está en esta franja de edad de la que hemos estado hablando hasta el momento, de las personas de 75 años hacia arriba, pero hay otras franjas de edades también francamente vulnerables. Les resumo someramente, es una chica, madre de 31 años, con su hijo tiene una minusvalía y una dependencia casi absoluta, necesita prótesis, silla de ruedas, etcétera, etcétera. Ingresa únicamente 442 euros, creo, de la ley de dependencia. Por ejemplo, el alquiler, ya solo el alquiler es de 550, con lo cual la van a desahuciar, ya tiene la sentencia en el mes de junio. Pero es que ella también nos decía que evidentemente muchas veces no ponía la calefacción para no gastar y incluso no tenía ni mantas para calentarse ella, su hijo, hablaba incluso de las batas. Recordemos. No podemos pagar casi luz porque ya el mes que viene me van a cortar. Me vino un recibo de luz de 200 y pico. ¿No habéis pasado frío con las pocas mantas que tenéis? Hombre, cuando no me tapo con la bata sí. Sí he hecho falta alguna. Todo después de la conversación y la confesión que le hacía a nuestra compañera Patricia de lo difícil que le es pagar las facturas del gas, de la electricidad, unas facturas que también tenemos las imágenes que eran absolutamente desorbitadas. Venga, Víctor. Yo creo que una sociedad es mejor cuando las personas más fuertes, vamos a decir económicas, pueden ayudar a las que son más débiles. Y tienen que sentir en la obligación de ayudar, pues sobre todo a esta señora y a este hijo. Yo no entiendo por qué esta señora no tiene un piso de protección oficial. Lo ha pedido y está en trámites de... Bueno, punto lo desconozco. No entiendo por qué no tiene mantas. Y yo creo que hay en Madrid, lo digo con la mano en el corazón, un montón de organizaciones que estarían dispuestas a ayudar a un caso tan concreto como este. Madre, entiendo que cuida a su hijo y que es muy bueno que lo pongáis sobre la palestra, porque en Madrid, en España en general, hay gente muy buena, dispuesta y focalizada en este tipo de acciones. Si nos vamos al asunto de la luz, yo creo que el oligopolio del que mencionáis es verdad.
O sea, antes se ha mencionado en la época de Franco. En la época de Franco había muchísimos más operadores eléctricos de los que tenemos ahora, que ahora son muy poquitos y concentrados. Oye, pero esto ha sido así. Todas las grandes presas de este país las hizo Franco. Esas quitan los nombres a las calles, pero no nos quitan las grandes presas que inauguró Francisco Franco en su momento. Y eso, mediante procesos de privatización que existieron en su momento, el Estado recaudó los fondos y se lo vendimos al sector privado. Por lo tanto, tenemos este oligopolio a día de hoy con el cual tenemos que vivir y sobre el que a lo mejor hay que opinar. Lo que sí es importantísimo como país es la independencia energética. Eso es la autonomía energética que ha mencionado Borja. Yo creo que es un tema absolutamente de Estado y que el Estado, desde mi punto de vista, no está trabajando en esa dirección. Poder alcanzarla, porque es lo que nos va a permitir, en un momento dado, aislarlo de muchas de las turbulencias internacionales que podamos tener a nivel económico. Pero es que el 60%, como os he dicho, son impuestos. Y sobre eso se puede atajar y se puede trabajar directamente. Y no se hace. O sea, lo hemos escuchado, el problema de la luz yo creo que es un problema que viene ya desde hace años y no se trabaja. Y hay falta de voluntad política. Y la realidad es que el 60% que pagamos en impuestos, la mayoría de esos impuestos vienen por los errores políticos que se han acometido en el pasado. Sí. Podríamos hablar de centrales nucleares de Valdecaballeros que nunca se inauguró y ahí la están desmontando. Podríamos hablar de energías eólicas, solares, etc. Bueno, solares, pero eso está ahí. O sea, el error político, la mala gestión, repercute sobre el 100% de los españoles. Yo me opongo tremendamente a eso. Me parece que es un disparate que tiene un gran coste a las arcas de los españoles, a las carcas, en este caso, de los viejos, si quieres decir los que les afecta más directamente, y que tiene nulo costo para el entorno político. Y es así, y eso no se denuncia, y es donde hay que atajar. Venga, don Amando. Muy brevemente, porque Borja ha pedido la palabra también. Ha sonado aquí varias veces lo de que el gobierno tendría que controlar la marcha de las grandes empresas, que son además multinacionales, para que hubiera más equidad y todo eso. Eso es una utopía, es soñar truchas, como dicen los catalanes. Eso son palabras. ¿Por qué? Porque estas empresas son la salida óptima cuando los políticos dejan el poder, digamos, tienen una avenida estupenda para colocarse ahí y ganar millones. Por eso no van a controlar... Las llamadas puertas giratorias, ¿no? Es una metáfora que no me gusta porque no es una puerta giratoria, no vuelven otra vez, no, es puerta corredera. O sea, de la política se abren las puertas correderas y se pasan al mundo de la empresa, pero no vuelven. ¿Cómo que no vuelven? Bueno, pueden volver, sí. Tienes razón, pueden volver, pero es igual. Quiero decir que hay un trasvase entre uno y otro mundo, de tal forma que resulta utópico pensar que este mundo político, de la alta política quiero decir, no me refiero a Borja, va a controlar a las grandes empresas. Pues no lo va a hacer. No lo va a hacer. Yo confío más en que alguna vez los accionistas, el pueblo en general, se mueva, proteste. Pero aquí tenemos un problema, que el pueblo español es particularmente ovejuno, gregario, es decir, que acepta lo que sea. Y mientras tengamos este pueblo ovejuno, pues no hay nada que hacer, porque asiste a este espectáculo y no se le ocurre hacer nada. Y entonces los que están arriba en la oligarquía, vamos a decir así, pues entre ellos se entienden y están todos muy contentos. De nada vale privatizar como han privatizado las grandes empresas. ¿Qué más da? Endesa era una empresa estatal, de Lini, y ahora es una empresa italiana. Da igual, porque en Endesa, en los consejos de Endesa, pues están algunos expolíticos españoles pues muy bien remunerados. ¿Qué más da que sea italiana? O que sea privada. No, es igual. Y antes era de Lini. Da lo mismo. Entre ellos se entienden muy bien en esa oligarquía que... Venga, a ver, alcalde. Pero el pueblo no protesta. A ver si Borja consigue que el pueblo proteste. No me refiero a Brunete, sino... No, sí, a mí me parece que el pueblo como tal, con una protesta ordenada, no como hace Podemos echándose a las calles o rodeando el Congreso, pues es conveniente, ¿no?, que se escuche la voz de la calle. Pero yo creo que aquí hay que diferenciar varias cosas. En el siglo XXI no podemos estar hablando de controlar el mercado, a mi juicio, no podemos estar hablando de controlar el mercado porque no tiene sentido, porque evidentemente es un oligopolio, sí lo consideramos, porque son 4 o 5 empresas las que pueden manejar el mercado,
Primero porque somos los propios gobiernos los que obligamos a que sean solo 4 o 5 empresas por la farragosa normativa y exigencias que imprimimos a las empresas para que puedan ser capaces de generar energía. Por tanto, es imposible que haya nuevas fuentes, nuevas empresas que quieran adentrarse en ese sistema. Por tanto, yo creo que una desregularización, primero, vendría bastante bien para que hubiera más oferta de empresas que se decidieran a explotar el mercado de la energía. Pero en cualquier caso, uno, los sueldos. Yo creo que el hablar siempre de los sueldos a mí no es una cosa que particularmente me guste, porque eso va en función también los sueldos los impone un consejo de administración, los impone una dirección de una empresa y no tenemos por qué entrar. Es verdad que es un bien básico, un bien transversal, pero de igual manera que me parece llamativo e irresponsable que que un señor en un campo de fútbol pues cobre 10 millones de euros por 2 partidos al mes o 3 partidos al mes. El fútbol no es un sector, no es un bien transversal, un bien fundamental como la electricidad y el gas, de la que mucha gente incluso puede llegar a morir. Bien, pero yo creo que por el hecho de que un señor cobre llamativamente 3 millones de euros, no por eso otro puede dejar de encender la luz. Ese señor cobra 3 millones, pero una empresa que da 1.400 millones de euros de beneficio no depende del sueldo de sus directivos para que todo el mundo tenga luz en su hogar. Eso es lo que quiero dejar bien claro, pero sí que es cierto que se han establecido una serie de medidas, ya las propias empresas tenían, en el caso concreto de Iberdrola, que lo vemos ahí, un proyecto, un programa para pobreza energética que se ha implementado, como decía Rosa, y desgraciadamente ha sido probablemente por el acuerdo obligado o no, pero que se han visto obligados los 2 partidos principales a sentarse, ojalá hubiera sido antes, para establecer ese sistema de pobreza energética. Y luego lo que sí que estoy profundamente de acuerdo es con el tema del IVA. Ahí es donde pueden incurrir los gobiernos, ahí es donde deben actuar los gobiernos. Me parece intolerable que se esté hablando por el único hecho de que son, quizás, bueno, toman la calle, tienen los medios, organizan una gala al año y meten 4 euritos, se esté hablando de la reducción del IVA cultural, que a fin de cuentas forma parte en la mayoría de las ocasiones, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones del ocio de cada persona. Uno decide si entra a comprar un libro o a ver una película, y no se esté hablando de la reducción del IVA, que ahí sí puedes incurrir, del IVA de las energéticas, porque ahí sí puede el gobierno establecer una línea de acción profunda y transversal y medianamente justa, teniendo presente que el IVA es el impuesto más injusto que hay porque grava el consumo, y el consumo se lo grava de igual manera a uno que gana 5 como a uno que gana 1. Por ese lado es indispensable que se ataque el IVA. Y por último, de verdad, insisto, cualquiera de las medidas que se tomen actualmente son medidas, como se dice habitualmente, para tapar agujeros, pero no son de continuidad. La única posibilidad de tomar una medida alternativa definitiva es que se ataque un nuevo sistema de generación energética, porque o compramos barata la energía o vamos a tener este problema siempre. Bien. Y la única forma es atacar la energía nuclear. Bueno, estamos hablando del IVA, de impuestos, pues también hablamos de ese IVA cultural, porque saben los actores que están viendo imágenes desde hace unos minutos, llevan 2, 3 años que día sí día también están defendiendo lo que estamos haciendo aquí, que es una bajada inmediata del IVA de la electricidad, del IVA del gas, para que sea todo más justo. Y prueba de ello es, fíjense, hemos recopilado algunas declaraciones y fíjense con qué energía defienden la bajada del IVA de la luz y del gas los actores de nuestro país. Si no bajan el IVA de comprarse un yate, ¿no? A mí me da igual, porque yo no tengo yate. Pues lo mismo le pasa a Montoro con la cultura. El dichoso IVA es un hecho, vamos, de una evidencia formidable. Como le resbala, pues ¿qué más da? Compañeros, amigos, amigos de la cultura y del cine español. Señor Ver, usted no está incluido en esto último. Y ya, aparte de pedir un poco de ayuda, ya por lo menos lo que se pide es que no se le pongan tantas zancadillas, ¿no?, a una profesión de la que vive tanta gente, o se intenta. Y nuestra industria, nuestro cine hecho con cariño, con esfuerzo, con disciplina y con muchísimo talento, está muy por encima de nuestro ministro de Anticultura. Bueno, era una ironía, evidentemente, como dio daba paso a este vídeo, que efectivamente todos los actores, en vez de que supuestamente defienden causas y están todo el día detrás de la pancarta, que solo defienden lo suyo, lo que veíamos en el gráfico anterior, que baje el IVA cultural del 21 al 10%, pero es que el IVA de la electricidad también está en el 21%, y nadie ha roto una lanza en favor de bajar el IVA de la luz, que beneficiaría a tantas y tantas personas. Vamos a ver, creo que hay aquí
un abuso de la palabra cultura. La cultura es muchas cosas, es lo que es egregio, lo que continúa en las siguientes generaciones. Ahí entrarían, por ejemplo, los artistas, los pintores, los escritores, pero nadie habla de rebajar el IVA para todas estas creaciones culturales, no. Es para un grupo de presión, que fundamentalmente son empresarios de la industria del entretenimiento, que es también un monopolio, está muy concentrado, y que es un grupo de presión de la izquierda. Y por eso... Un momento, Amando, ¿por qué esa frase que vemos ahí? ¿Por qué el Congreso aprobaba, y te digo textualmente, el pasado 2 de enero, el voto, una propuesta de Ciudadanos, el único voto en contra fue el del Partido Popular, la bajada del IVA cultural al 10%, esta iniciativa presentada por Ciudadanos, de cara a la aprobación de los presupuestos de este año 2017? ¿Por qué el IVA cultural? Todos los partidos, menos el PP, en este caso, de acuerdo, pero el IVA del sector energético, del gas, de la electricidad, de la luz, nadie lo propone ni lo baja. Está muy claro, repito, porque es un grupo de presión de la izquierda, que es prácticamente todo el Congreso, menos el PP, e incluso el PP muchas veces también es de la izquierda, por lo menos con el complejo de inferioridad que tiene, que teme a este grupo de presión, que naturalmente es muy vocal y es muy visual, y lo teme, y tiene un complejo terrible y no hace más que concederle cosas para ver si... Pero es igual, siempre le criticará, por lo tanto... al final no es al 10, al final quedará 0, pues se sigue presionando. Hay que entenderlo como un grupo de presión muy exitoso, muy eficiente, y que va a muy pocas personas, nada de la cultura. La cultura la producen pues todos los españoles más o menos, pero los que hacen cacharros de barro en mi pueblo, pues no les han rebajado el IVA, y eso es cultura, vamos, perdón por citar a mi pueblo, de origen, quiero decir. Pero además se les olvida un poco, hilando con lo que decía Amando, el origen de dónde viene la palabra cultura, que tiene que ver precisamente con la agricultura. Y sí, de ahí emana, y Gustavo Bueno lo publicó en su famoso libro El mito de la cultura, está analizado perfectamente, y cómo el mito de la cultura ha sustituido al mito santificante de la gracia. Es decir, que esto es un grupo de poder importantísimo, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, y desde luego todo partido político que aspire a gobernar España pues tiene que tenerlos contentos, porque es un grupo efectivamente de presión, un grupo absolutamente gremial, propagandista, que además hace un abuso absoluto del concepto de cultura, porque cultura en realidad, como bien sabemos, lo es todo. Es un todo complejo que se llama, y que se arroguen ellos la potestad de señalar y de circunscribir lo que es la cultura, lo que deja de serlo, pues es un abuso, pero es un abuso para el que se lo trague. Yo creo que en realidad a ellos se les olvida que detrás de lo que ellos llaman cultura hay una industria y unas tecnologías y unas ciencias. Y claro, eso no es lo que defienden ellos. Lo que defienden ellos es, y estoy contigo de acuerdo, Amando, los privilegios de un grupo muy concreto que además tiene pues supone un altavoz potentísimo de una propaganda ideológica muy concreta. Pero perdona, a ver, venga, matiz, Amando. Un pequeño nota de pie de página. Sí. Cultura no puede venir de agricultura, porque es al contrario. No. Agricultura viene de cultura. Bueno, ya viene. Hablo del cultivo de la tierra, el cultivo de la tierra, el cultivo de la persona. Que siempre... Cultura quiere decir cultivo, de todo, de la mente, del campo, y si es del campo es agricultura. Pero que por eso lo señalaba yo, para no cerrarlo solo en las academias, la cultura, no, que están todos los sitios. Ahora sí que le ha salido la vena académica, no me diga que no. Ahora sí, que tarde o temprano iba a salir. Venga, Rosa. Sí, veíamos ahí a Bardem diciendo, hablando de ese cine hecho con cariño, bueno, lo puede hacer con todo el cariño que quiera, pero si patina en taquilla, como les ha pasado muchas veces, pues será que a la gente no le gusta. Y ahí sí que estamos hablando de una libertad de mercado absoluta, cada uno elige qué película va a ver, qué entrada de cine paga. Entonces, claro, este grupo, además de tener mucha presión y mucho poder, que lo tiene, también tiene una autoestima bastante elevada, porque claro, que ellos se autoproclamen como los responsables de que, en este caso, el pueblo español sea culto, que es importantísimo, los pueblos cuanto más cultos mejor, pero claro, es importante que los grandes clásicos sean accesibles a todos, que los niños puedan ir a bibliotecas, que los mayores también, que se puedan ver obras de teatro, en fin, con una calidad como el mínimo común denominador, ¿no? Y quizá no las obras con las que nos castigan en la mayoría de los casos los productores de cine español, y que por eso pues muchas veces no triunfan en taquilla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que para que a ellos les salgan las cuentas todo sea una cultura de la suya subvencionada? Pues no. Y la comparación, perdón, ya por terminar, evidentemente ellos nunca van
a protestar ni por el IVA de la luz, ni por el IVA de los pañales, porque son cuestiones que no les permiten criticar, que su principal objetivo, criticar a lo que entendemos por derecha, y ahí como no, digamos que no hay un caladero de votos, de enfado social, que es lo que ellos buscan. Por cierto, hablando del pañal, Víctor, tú que de esto sabes, 21% el IVA de los pañales. Que es Yo un llevo tema pagando pañales 12 años. No, por eso. A ver, un segundo, venga, alcalde y Víctor, venga. Yo estaba viendo tranquilo el vídeo hasta que he visto aparecer a Bardén y ya me has alterado para toda la noche. Escuchar a un tipo que no paga la seguridad social de sus empleados, criticar al gobierno, criticar a la derecha y encima pedir la rebaja del IVA cultural, pero este señor que se cree que vive en el país de Alicia y las maravillas. O sea, esto es, ya te digo que la noche me la ha trastocado. Pero en cualquier caso, yo sí que abogo por una capacidad de reflexión por parte de los políticos en ese sentido. Y es que muchas veces no nos tenemos que dejar llevar por los que más gritan, por los que más se manifiestan en la calle, por los que tienen el amparo de muchos medios de comunicación. Y con eso dejarnos llevar por el miedo de bueno, pues que no protesten y hago caso de sus propuestas. No, mire usted, vamos a ver lo que hablábamos antes. Teniendo presente que el IVA es un impuesto injusto, lo que es sin lugar a dudas mucho más injusto es que se grave aquello que es un bien necesario frente a otro que forma parte del ocio. Y encima, como ha dicho Mando, si lo extrapolamos a los grupos de presión de la izquierda, pues blanco y en botella leche. Por tanto, yo creo que en estos momentos lo que sí abogo es a una mayor responsabilidad por parte de toda la clase política, de los que han votado que sí y de los que hemos votado que no, para que no nos dejemos llevar por los cantos de sirena, por las imágenes como la de este señor Bardén, que encima de no pagar a sus empleados, de tener el dinero, vete a saber en qué sitios y de qué manera, encima aboga por seguir restando capacidad productiva al país, ¿no? Pues eso es lo que... Yo le quiero dar otro enfoque. Como mensaje. Luego te doy el último de Bardén, que lo tengo arriba, para rematarte el fin de semana. Lo poco que duermo y lo que me has liado. Yo te quiero dar otro enfoque. O sea, la razón, que creo que es de sentido común y que todos lo tenéis presente, por qué es tan importante el 21% sobre el recibo de la luz, es porque es un impuesto, vamos a llamarlo universal. Todo el mundo paga el impuesto de la luz y su peso sobre las arcas del Estado es importantísimo. Hombre, a ver. El 21%, disculpadme, sobre el señor que va al cine, pues es algo, bueno, pues yo creo que es anecdótico y sí, llanamente salvable por las cuentas del Estado. Injusto, pero llanamente. Entonces, oye, y muy mediático. El Estado tiende a gravar todo aquello que puede gravar que sea universal. Oye, gasolina. Todos pagamos, es un impuesto traga-tra. ¿Por qué? Porque es donde están las grandes fuentes de ingresos para las arcas públicas. Obviamente eso no quiere decir que sea justo, yo creo que no. Pero vuelvo a lo mismo de antes. Si generamos, nuestro Estado, los españoles, generamos una riqueza, lo primero que tenemos que exigir es un buen reparto de la riqueza que se genera, justo y equitativo. Y no lo es. Entonces, lo que hemos visto de estos señores actores, señores algunos, otros no, pues es demagogia. Y lo que el Estado no puede estar gobernado por lo que digan los demagogos, y ni mucho menos ser influenciado. A mí se me revuelve, yo con Bardén, se me revuelven las tripas que haya... insulte públicamente, te gustará más o te gustará menos, a un ministro del Gobierno de España en un acto que encima está pagado con fondos que genera el Estado. Es algo que a mí me deja atónito, porque en ese momento dado, esto es como cuando se pita el himno, se suspende el partido, se suspenden los Goyas y todo el mundo a su casa. Y adiós, muy buenas. Bueno, yo creo que la necesidad de un gobierno fuerte es premura en este país. Bueno, vamos a cambiar de asunto, si les parece. Enseguida hablaremos de lo que ha dicho hoy el fiscal Orrac, que ha sido el fiscal que ha llevado todo el caso NOS. Pero también hoy me gustaría que nos centráramos en otras condenas de otro tipo. Esta semana ha visitado, dentro de los testimonios y entrevistas que hemos hecho en el Gata-al-Agua, nos ha visitado una persona que lo está pasando francamente mal. ¿Por qué? Porque está a escasos horas, días, semanas, quién sabe, de que su hijo entre en prisión. Es la madre de Pedro Chaparro, que recuerden,
fue condenado junto a otra docena de personas por el asalto, el escrache a la librería Blanquerna en septiembre del año 13. Vamos a ir viendo imágenes de ese asalto. En ese año asaltaron esa librería, hicieron lo que hicieron en 60 segundos, destrozaron, sí que es verdad, arrancaron un micrófono, tiraron un atril, una bandera, profirieron diversos cantos, interrumpieron ese acto, pero no hubo agresiones, no hubo sangre. Sí que es verdad que la verdad es que da miedo ver a algunas personas, algunas que taparon su rostro, sí que es verdad, pero fíjense, entraron ahí cantando todos unos maromos, unos bigardos grandes, pero más allá del miedo, de lo que pudieran imponer, no hubo violencia, ni hubo ningún tipo de agresión con sangre, etcétera, etcétera. 4 años de cárcel les ha caído a ellos. Vamos a escuchar el testimonio, lo recordamos, de una mujer que, insisto, estuvo en nuestro plató y nos mostró el sufrimiento porque su hijo, mejor dicho, vaya a entrar en la cárcel 4 años. Ojo, porque su pareja o su expareja, la madre de su niño, porque en Blanquerna entró Pedro, que en ese momento tenía una pareja. Él y ella entraron en la librería. Ambos les han caído 4 años. Pero es que dejan a un niño de 2 años que va a estar sin sus padres durante 4. Así nos lo contaba la abuela. Lo llevo con mucha angustia. Lo llevo mal. Supongo que como cualquier madre que tiene que ingresar a su hijo en prisión, pero creo que un poco más cuando es injusto. Pero por defender la unidad de España, por amar a su país y por ser español y sentirse español, no se puede ir a 4 años a la cárcel. Puede, no, van a ir a la cárcel, van a ir a la prisión, van a ir a prisión. Porque comparto lo que han dicho en la mesa. Hay tintes políticos y interesa que vayan a la cárcel. Que no se le debe de hacer a un niño de 2 años, que privarlo de su mamá y de su papá. Y ahora escuchamos el testimonio que también teníamos ocasión de ver el pasado miércoles de Pedro Chaparro, que nuestro compañero Kake Minuesa le hizo un reportaje y él nos contaba cómo vivió, por qué hizo eso que hizo en Blanquerna, si lo volvería a hacer o no, y nos contaba el drama y el sufrimiento que le supone el tener que ir a la cárcel, él y la madre de su hijo, 4 años cada uno, en una edad que es fundamental para un crío, tener 2 años, que necesitas más afecto que nunca, pues los padres van a ir a prisión. Vean. Lo del micrófono, ¿ahí se te fue la mano? Ahí entré y evité una soflama independentista porque se estaba atacando a España. Y quité el micrófono y en ningún momento ni empujé, ni pegué, ni agredí, ni nada. Entré porque creía en ese momento que lo mejor para defender mi país era entrar ahí después de ese proceso de desconexión con España y la deriva separatista que había. En lo personal, ¿en qué te afecta a ti esto? Pues mira, en lo personal me afecta principalmente en que tengo un niño de 2 años. Cuando realicé aquella acción espontánea, pues mi hijo todavía no había nacido. Y el que se quede ahora sin su padre y sin su madre, pues la verdad que es bastante triste que el niño, porque sus padres hayan defendido la unidad nacional... ¿La madre estaba allí también? La madre estaba allí. O sea, ¿vais 4 años? 4 años, una madre, un padre y el resto de compañeros que tendrán sus vidas por interrumpir un acto separatista 60 segundos. Bueno, esta realidad, ya hemos hablado de la sentencia Blanquerna, de lo desproporcionada que es por 60 segundos, sin agresiones, sin sangre, 4 años de cárcel, porque el Tribunal Supremo ha introducido un nuevo delito, que es el de discriminación ideológica, delito de odio, porque consideran que odian a Cataluña o que odian a los independentistas, y por ello van a estar 4 años en la cárcel. Pero es que hemos recuperado otras sentencias, algunas las conocíamos hoy, lo comentábamos con Rosa Cuervas Mons, también lo van a poder ver en la Gaceta. Otras sentencias, fíjense, la condena que le ha caído al padrastro de una chica que durante 9 años estuvo abusando sexualmente de ella, desde los 11 años de la niña hasta que cumplió 20, es decir, toda la preadolescencia, la pubertad, etcétera, etcétera, y le han caído menos años que a los de Blanquerna. O la petición que hace la Fiscalía, que recuerden pidió 16 años para los de Blanquerna, pues pide solo 2 años y medio para unos neonazis que propinaron una paliza, patadas, además de insultar a una mujer musulmana embarazada que llevaba un niqab, un pañuelo en la cabeza, y ahí no han debido ver delito de odio o de discriminación. 2 años y medio han pedido. Vean.
Que la justicia tiene una doble vara de medir lo hemos visto reflejado en multitud de casos en los que las sentencias son dispares dependiendo del delito. 6 años de cárcel para Alejandro por pagar unos batidos con una tarjeta falsa y dejarse engañar por los amigos de su novia. 5 meses y medio de prisión por no pagar una factura de hotel o 1 año y 10 meses por comprar pañales con una tarjeta encontrada. Sin embargo, en el otro lado de la balanza están las condenas que contrastan esta justicia injusta que vemos en muchas ocasiones. Son de hace tan solo 24 horas y muestran cómo por delitos mayores las penas son realmente ridículas. Atención a este caso. Una niña recibió abusos sexuales durante 9 años de los 11 a los 20 años de edad por su padrastro. Todo con el consentimiento de su madre, que no sabemos por qué miraba para otro lado. El Supremo les ha condenado a 3,9 años de cárcel a cada uno y el pago de 13.000 euros a la hija, por abusos durante 9 años. Otro caso, el de 2 neonazis que patearon a una embarazada de 9 meses de gestación que llevaba niqab. La Fiscalía pide para ellos 2 años y medio de prisión. Se trata de 2 hombres vinculados a colectivos ultras y neonazis que, aparte de golpearla, insultaron y propinaron un puñetazo a su esposo en Barcelona. Esto es lo que se llama delito de discriminación ideológica, el mismo que en el caso de Blanquerna, pero ¿acaso son comparables? ¿Por qué la Fiscalía pidió 16 años de cárcel a los de Blanquerna y solo 2 y medio a los agresores de esta embarazada musulmana? La justicia no es igual para todos. ¿Cuál es la solución a estos excesos de condena? ¿Y para los que apenas tienen? Bueno, tema suficientemente interesante como para debatirlo. Rosa, ¿qué pasa con la justicia en nuestro país? ¿Cómo puede ser que a una persona que abusa sexualmente durante 9 años de su hijastra solo le condenen a 3,9 años con el consentimiento de la madre? A una persona que patea a una mujer que está a punto de dar a luz. Pues evidentemente la pregunta era, ¿es la justicia igual para todos? No aparece ahí en el rótulo, aparece... Pues evidentemente con estos casos no. Y quizá pues los expertos en derecho nos digan, es que es muy difícil en temas jurídicos comparar 2 casos, porque aunque puedan parecer similares, no lo son. Los jueces actúan. El otro día escuchaba a Martú Garrote aquí en esta mesa cómo explicaba que los jueces actúan con la ley en la mano. Pero es que vemos que ni con la ley en la mano, ni con ese añadido ideológico que le han puesto a las penas, lo de delitos de odio, que a mí me parece un gravísimo error, vemos que ni siquiera con ese ingrediente de por medio los casos son iguales. Respecto al tema de Blanquerna, oíamos a la madre de Pedro y al propio Pedro hablar de lo que pasó ahí. Yo pongo por delante de lo que voy a decir que me parece una barbaridad la condena de Blanquerna, me parece totalmente injusta y desproporcionada, y ojalá que el Supremo pues, la reduzca, aunque no tiene mucha esperanza, y si no, pues que el Tribunal Constitucional, que Estrasburgo, la instancia que sea, reduzca esa pena. Pero dicho esto, creo que Blanquerna fue más que molestar. En 60 segundos se pueden hacer muchas barbaridades. Ellos no hicieron ninguna barbaridad, desde mi punto de vista. Sí tuvieron una actuación violenta, sí hicieron algo que evidentemente tiene que tener un castigo. Ahora, yo creo que a nadie se le escapa que es un castigo absolutamente desproporcionado. Y lo es porque tiene un fin político, que es el fin de mandar un mensaje a quienes se quieren meter en esto de defender la unidad de España. Yo creo que la unidad de España se puede defender de otras maneras que no son entrando como se entró en Blanquerna, pero desde luego creo que no es un hecho, una acción que merezca 4 años de cárcel. Máxime cuando vemos el caso que comentábamos en el vídeo. Estos 2 neonazis, de verdad que leer el auto de instrucción del caso es espeluznante. Es gente que respira odio por todos los poros de la piel a una persona, por en este caso ser musulmana. Y que a estas personas, y ahí es donde yo digo que los delitos de odio, desde mi punto de vista, o ese componente de odio, no debería existir. Es que da igual si lo han hecho porque es musulmana o porque están locos o porque les parecía, o era, yo qué sé, la exnovia de uno y le apetecía. Es que da igual el motivo por el que lo hagas. No se juzga la intención, se juzga un hecho. Y a esta señora le agredieron, le dieron una patada en la tripa estando embarazada. En fin, fue una actuación salvaje. Y la Fiscalía pide 2 años y medio aplicando el delito de odio. Entonces, es tal incoherencia, tal desproporción, que la inseguridad jurídica es tan enorme que es impropia de un Estado de Derecho como el que se supone que debe ser España. Bueno, y yo añadiría, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Rosa,
me parece que juzgar el odio pues es ya meternos en unos caminos de psicologismo muy peligrosos, porque cómo entra uno en la cabeza del otro para saber exactamente qué es lo que le ha motivado. Como decías tú, podía ser hasta una cuestión de un despecho, y también son sentimientos, ¿verdad? O sea, hay que juzgar, me parece a mí, que hechos y trabajar con pruebas y con indicios y con ese tipo de categorías. No me parece a mí que el odio sea muy... Lo podemos poner en la balanza con la que se representa la justicia, es muy complicado, por un lado. Eso por lo que respecta a esos móviles que se tratan de juzgar. Y luego, por otro, pues lo de Blanquerna tiene toda la pinta pues de corroborar lo que muchos venimos diciendo hace mucho tiempo. En España hay unas ideologías, hay unas posiciones que no son en absoluto toleradas y otras pues que se les alfombra. Porque si, evidentemente, el famoso scratch, en tiempo de scratches, sí, ese scratch se hizo cuando estaba de moda y casi no eras nadie si no hubieras participado en ninguno. Bueno, todos hemos visto a hombres hoy sentados en la carrera de San Jerónimo participar en hostigamiento, que es una palabra probablemente que le gustará más a Amando que Scratch, a personas pues con las cuales no compartían su ideología, y precisamente lo que no había ahí era desafecto o falta de cariño, había el mismo odio probablemente que deben sentir los de... Un momento, Iván, perdona, eso es acoso y derribo, porque se tiraron piedras, se tiraron todo tipo, bueno, se vieron objetos punzantes, muchos de ellos. Sí, a Luis Salvador, un diputado de Ciudadanos que estuvo aquí, a su mujer le cayó una lata llena o sea, desde no sé cuánta distancia, y le cayó y le dio el impacto. Precisamente, o sea, ese tipo de agresiones no se vieron en Blanquerna. No, precisamente yo estoy hablando de que odios hay en los dos sitios, que lo que hay que juzgar es si se lanza o no se lanza el objeto. Estoy de acuerdo contigo completamente. Es que juzgar los sentimientos, pues entraremos ya en una auténtica locura. Hay que juzgar pues con los hechos, si hay una piedra o deja de haberla, porque yo puedo desear muchas cosas movido por mi odio, pero si no las pongo en marcha, pues no me tienen por qué juzgar. Y eso es una ladera por la que nos estamos tirando y que no sabemos dónde acabará. Pero desde luego lo que a mí me da la sensación que existe, y sin duda yo creo que así es que hay una serie de comportamientos que en modo alguno se van a tolerar, o acciones frente a unos grupos muy concretos. En este caso, con todo lo que se haga contra las sectas catalanistas va a ser juzgado con mucha mayor dureza que lo que hagan esas sectas contra los grupos que defienden la unidad de la nación española, y eso es una cosa evidente. Bueno, y tenemos que hablar también, Amando, alcalde, también Víctor, de la petición de la Fiscalía al caso que decíamos con Rosa de la chica que fue pateada, musulmana, de 9 meses de embarazo por unos neonazis. La Fiscalía pide 2 años y medio, y para los de Blanquerna 8 veces más habían pedido. O sea, que también ya no es solo los jueces, el Supremo en este caso, que puede estar más o menos politizado, dicen que es el órgano judicial más politizado, los nombran los políticos a sus miembros, pero en la Fiscalía, bueno, Amanda. No voy a entrar en estos casos porque hay muchos más. Es decir, hay un ambiente en España de queja de la justicia, y eso es lo verdaderamente grave. La función del juez en los países civilizados es la máxima, está en la cúspide, y en España nunca lo ha estado. Antes se decía, yo recuerdo que lo decíamos hace 40 años, hombre, es que los jueces vienen del campo, son campesinos, no es una ocupación urbana, pero eso no es verdad, ya no vienen del campo, ya es otra cosa. Y sigue siendo un prestigio o una opinión popular muy negativa respecto a los jueces. Eso es muy grave, repito, porque en España están muy bajos en la consideración social, y en otros países pues está muy alta. Y tendrían que pensarlo los jueces. Es decir, esto tiene que ser algo que la judicatura, ellos mismos como cuerpo, intenten cambiar, que se den cuenta de esto. ¿Qué ocurre cuando hay estos casos? Que se llaman a opinar a los juristas, a los abogados, a los juristas, y el asunto se mantiene en una cuestión jurídica. Yo creo que no es una cuestión jurídica. Aunque estoy de acuerdo con la opinión que se ha suscitado aquí de que el odio no debería ser materia penal. Vamos, es que es una locura que el odio sea una materia penal. Yo no sé cómo se ha introducido eso en el derecho. O sea, usted odia a una raza, odia a un pueblo, ¿pero y qué?
Puede odiar lo que quiera. No, pero... más allá de eso, a mí me parece importante cómo se acredita que uno odia a alguien. Es muy difícil. Pero una cosa, el debate puede ser, oye, el odio debe ser sometido al derecho penal. Bueno, pero ¿cómo se demuestra que uno odia? No se puede. Claro, entonces la raíz está ahí. Ahí está la raíz. En la indemostrabilidad del odio, ¿no? Han metido una cosa subjetiva, psicológica, pero es que podrían meter muchos más. Nos acercas un poco a tiempos pasados, a la Edad Media, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que en el mundo moderno el derecho penal tiene que ser objetivo, todo lo objetivo que... Pero sobre todo los jueces tienen que tener un punto de honor, una honra profesional, un espíritu de cuerpo mucho más positivo. Y no lo tienen, porque acontece, yo qué sé, un caso reciente, el de Nos, que luego hablaremos, ¿no? Y aprovechan todos para decir que este caso demuestra que los españoles son iguales ante la ley. No podrían haber callado, porque eso molesta muchísimo, irrita muchísimo. Pues cállense, no digan nada de esto, ¿no? Y están todos orgullosos, que demuestra la igualdad de los españoles ante la ley. Hombre, pues no, pues hay muchos casos en que lo que se demuestra es precisamente lo contrario. Y los fiscales, a mí no me impresiona mucho que el fiscal pida una pena. Eso, no, es lo que el juez sentencia, esa es la clave. Y lo que el juez sentencia claramente deja mucho que desear muchas veces por estos casos que hemos visto y por otros muchos. Es que es continuo. Cuando hay un litigio corriente, no de estos... corriente de cosas de los vecinos, de molestias o lo que sea, o de un accidente, siempre se dice entre los abogados, ¿qué juez te ha tocado? Claro. Sí. Para saberlo. Bueno, eso es una pregunta verdaderamente hiriente. ¿Por qué? Porque se sabe que si te toca este juez va a ser benévolo, si te toca este otro va a ser... Estás muerto. Y no puede ser. Los jueces tendrían que tener, repito, un ordenamiento entre ellos, pero yo no espero que aquí el gobierno haga nada, sino que los jueces hagan algo, que alguna vez se pongan en el lugar de lo que tienen que ponerse. Bueno, pero don Armando, los jueces juzgan en base a una ley o basándose en una ley que es el legislador quien la redacta, con lo cual quien ha introducido el delito de odio... Pero lo interpretan. Ah, bueno, bien, pero quien ha introducido el delito de odio en el Código Penal es el legislador. Eso sí, eso es cierto. Claro, y eso es una indecencia. Ah, bien. Alcalde y Víctor, venga, o Víctor y el alcalde. Bueno, yo creo que el matiz que tiene el alcalde, como siempre, dejando hablar al pueblo y a la sociedad civil. Y siendo él el último el que toma la palabra. Muy bien, alcalde, eso es un gran siempre la tomo el último. Pero luego me pisan argumentos. Vale. Dejémoslo entrar, que ya me hago mayor. Víctor me lo permite, que sea No se las luego a matar. Hombre, aquí hay una clave. La verdad es que este caso es llamativo porque están las cámaras de televisión. Yo, viéndolo, y además lo he visto en varias ocasiones, no encuentro ninguna diferencia respecto al escrache que le hicieron a Cristina Cifuentes cuando fue delegada de gobierno, aquella persecución que le hicieron durante toda su calle. Incluso yo diría que el de Cristina Cifuentes fue mucho más llamativo y virulento, y desconozco si han tenido algún tipo de pena o han sido juzgados los que le hicieron aquel acoso y escrache, que fue un escrache prácticamente rozando la agresión. Hombre, yo creo que hay que lanzar primero un mensaje evidente, y es que hay que confiar en la justicia. Eso para mí es básico y forma parte de mi ecosistema de vida, porque si no sería imposible que pudiera primero ejercer la función pública, porque si empiezo a pensar jueces que están vinculados a Podemos, como el caso de esta señora de Canarias, y yo soy una persona susceptible de estar al albur de los jueces, pues entonces como Partido Popular pues me preocuparía bastante. Por eso yo creo que lo primero que tenemos que lanzar es el mensaje de confianza en la justicia. Pero y, por supuesto, condenar todos aquellos hechos que sean violentos o que sean agresivos, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, el matiz en el que nos estamos encontrando en esto viene radicado o viene derivado de aplicar el concepto de delito del odio, que estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho en esta mesa, porque la justicia lo que tiene que valorar es que los mismos hechos deben tener la misma consideración ante la ley y, por tanto, las mismas consecuencias. Como ya metamos una tercera dimensión, o una cuarta dimensión en este caso, que es el matiz subjetivo del delito del odio, entonces es cuando se pueden producir casos como los que estamos viendo aquí, penas dispares que no tienen nada que ver con el hecho en sí, sino con el matiz del odio. Y por tanto, eso puede generar una inseguridad y por supuesto, una desafección del ciudadano de a pie frente a la justicia que desde luego no beneficia para nada el Estado de Derecho. Víctor. Bueno, yo
creo que la pena es absolutamente desproporcionada con la gravedad del delito. ¿Vale? No compartiendo, o sea, sí el fondo de repulsa al acto separatista que está teniendo lugar, no a la acción que hicieron estos señores interrumpiendo de la manera que interrumpieron. Dicho eso, pues me parece un disparate. Que el fiscal, y perdonad, antes habéis dicho que el fiscal tal, luego hablaré de los jueces, pero que el fiscal haya pedido 16 años, si no me equivoco, me parece que el fiscal o estaba borracho o se le fue la mano y quiso poner 1,6, es una salvajada. 16 años. Entonces, si pidió 16 años por estos señores, que interrumpieron, que a lo mejor pegaron un empujón, que rompieron un micrófono, ¿qué pasa con Cristina Cifuentes, como bien ha dicho Borja? Con Gallardón, todos recordamos ese día que estaba en la Complutense, que al final no cogió el coche oficial, se terminó subiendo en un autobús, iban unas chicas al lado pegándole gritos, no sé si os acordáis de ese vídeo, hace un montón de años. Con Rosa Díez, que se le dice, con el acto de Felipe González que no se pudo acometer, con José Antonio Ortega Lara cuando fue a dar un mitin electoral en Vitoria y ahí volaron 8 furgones de la Ertzaintza, la Guardia Civil, no sé cuántos. Con Alicia Rubio, que la has tenido en Brunete y que ha estado por dentro de España hablando de eso. O sea, la realidad es cómo algo, desde el punto de vista casi, vamos a decir, infantil, que es el acto este, con la seriedad que tiene, comparado con otros, donde ha habido un señor que ha dicho que hay que practicar el proletariado del pueblo, salgamos a la calle y esto no pasa nada. O sea, yo dudo bastante de la justicia en este momento dado y a mí no me causa ninguna tranquilidad el terminar en un juicio, porque creo que estamos viendo no justicia, estamos viendo en este caso cuando un fiscal pide 16 años, ¿sabes qué quiere meter a estos señores 16 años en la cárcel? Que es una vida, o sea, este va a ver a su hijo cuando sea mayor de edad, por decirlo de alguna manera, bueno, si se hubiese aplicado... Y han sido condenados a 4, o sea, gracias. A 4. En ese sentido no se ha cumplido la petición de la fiscalía. Pero 16 años, a 4 que me sigue pasando un disparate. Oye, y si encima lo comparo, oye, que haya unos malnacidos, porque no hay otra palabra, que a una señora embarazada de 9 meses la tiren al suelo, le den patadas, que no tienen no sé cuántos, y que la pena sea inferior, porque en este caso sí que es una barbaridad, una señora musulmana, oye, pues es musulmana el marido, que la empuje en la tierra. A mí, yo o sea, no quiero comparar, o el cabrón, no sé cómo definirlo, el cabronazo este que ha abusado durante tantos años de su hija, y ese tío que tiene que estar en la cárcel de toda la vida sin salir de ahí, desde mi punto de vista, estaré equivocado, yo creo que hay ciertos delitos, los de sangre y estos de índole sexual, que no debería haber posibilidad de reinserción en la sociedad, que se pudran, por decirlo de alguna manera, y si me lo puedes permitir, que se pongan a picar piedra y que sean algo productivos para la sociedad y que se gane el pan que le pagamos nosotros en las cárceles. Esa es mi opinión. Yo creo que esto es un disparate y más que justicia, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, parece que es como un acto de venganza intuido para intentar allanar un posible alzamiento popular, si queremos decirlo, contra la causa separatista, porque es que no lo entiendo de otra vez. Esto no es justicia, a mí me parece que es venganza, me parece absolutamente desproporcionado y ya que el gobierno del Partido Popular y los anteriores han sido tan dados a dar indultos a un lado y a otro, pues espero que lo apliquen en este caso de manera urgente, porque hagamos una petición, no compartiendo, y lo vuelvo a decir, lo que hicieron estos señores. Yo creo que fue poco acertado el acto. Bueno, bien. Venga, más asuntos de la actualidad que nos dejaba este viernes. En primer lugar, me gustaría que veríamos la carta que desde la Generalitat de Cataluña han enviado a... Saben que en Lérida se va a celebrar en las próximas fechas la Fira, se dice en catalán, de formación y de trabajo. Vamos, básicamente una feria de educación donde tradicionalmente, durante muchos años, el ejército de España ha tenido un stand donde informaba, entre otras cosas, bueno, pues de las oportunidades formativas, laborales que ofrece el ejército español para todos los españoles, ya sea el extremeño, el catalán, el murciano o el gallego, ¿no? Entonces, ahora desde la Generalitat ya directamente se han quitado la careta y han escrito a los organizadores de esta feria para decirles abiertamente que impidan que el ejército español tenga un stand en esta feria. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos para mostrarles esta carta que tengo aquí, porque no tiene desperdicio. Yo la he subrayado encima en un color llamativo, el rosa, y van a ver los argumentos de la Generalitat para impedir que el ejército tenga representación en esta feria. Publicidad y estamos de vuelta.
entrega don Amando de Miguel esto, que alguien de la mesa, que no voy a desvelar el nombre si ustedes me lo permiten, se dedica a hacer esto durante el programa. Unas anotaciones muy sesudas, muy intelectuales, de un gran valor. No sé si como cuadro o como no, o como anotaciones. Yo creo que para leer. eso tiene una explicación seguro que... mental. Iba a decir psiquiátrica, pero no sé si... Bueno, yo no voy a... Es para reflexionar, supongo. Por la persona que se está riendo pueden deducir quién es. Yo no voy a decir su nombre, lo voy a dejar aquí y que luego el autor de dichos garabatos lo tenga bien de llevárselo, por favor. Estamos pensando en llevarlo a la feria de Arco. Se puede dedicar. Además se puede ver así, es igual, ¿no? Bueno, venga, vamos a ver, lo prometido es deuda. Vamos a ver esa carta que el gobierno catalán ha enviado, la Generalitat de Cataluña, a los directores de la feria de enseñanza de Lérida para que vete la presencia del Ministerio de Defensa. Ven esa feria de Lérida, la organización de esa feria de formación y de trabajo, y dice la carta: como bien sabéis, en ediciones anteriores el Ministerio de Defensa ha participado en la feria con un stand informativo que explicaba las oportunidades formativas y laborales que ofrece el Ejército Español. Es importante el matiz del Ejército Español, Amando, ¿eh? Esto ha motivado quejas de diversos actores políticos y sociales. No sabemos a qué quejas se refiere. Así como de buena parte de la comunidad educativa, que considera que la presencia de las Fuerzas Armadas en los espacios educativos supone una contradicción de los valores de la cultura de la paz y de la educación en general. Y también hace referencia a una moción del Parlamento de Cataluña que instaba al gobierno catalán a evitar la presencia del ejército en cualquier centro educativo y de formación. La carta, la misiva, dice, de la Dirección General de la Juventud: compartimos lo que dice el Parlamento de garantizar que el ejército español no esté presente en dicha feria. Y por ello prosigue la Dirección General de Juventud de la Generalitat, que son partidarios de explorar fórmulas que eviten vetar explícitamente, eso sí, un organismo o una institución concreto y ampararse en fórmulas que la hagan, digamos, de alguna manera que no sea tan evidente. Y por último, concluye que por todos estos motivos instamos al patronato de la Feria de Lérida a evitar que el Ministerio de Defensa disponga nuevamente de un stand informativo en la edición de la Feria de Formación y de Trabajo. No sé qué les parece, señores, porque ellos desde luego dicen esas fórmulas, para que no sea tan evidente, pretenden esconderse en algo así como que los valores de la paz, de la democracia, que es lo que hay que defender, y que el ejército, no sé por qué dicen, no se atañe a ellos. A ver, Iván. Bueno, yo creo que es muy sencillo el análisis. Es un caso más de hispanofobia clásico en esta estrategia global. Lo que pasa que en este caso, pues, o sea, si fuera el ejército catalán, ¿tú crees que sí que le dejarían tener? Hombre, es que no creo que estos señores, por mucho odio que tengan en España, la pretendida República Catalana la pretendan poner en marcha sin ejército, porque las sociedades políticas, claro que lo pretenden, aunque han estado ocultándolo, ya lo van haciendo público, como es normal. Toda sociedad política medianamente solvente tiene que tener unas fuerzas armadas para defender, por ejemplo, sus fronteras y defender otro tipo de cosas. Pero luego vaya jerigonza y vaya una serie de eufemismos para no ir al grano. La apelación continua a la paz. Bueno, y la máxima de si quieres la paz, prepárate para la guerra, esa se les ha olvidado por completo, ¿no? Por otro lado, es una feria, al parecer, del trabajo. Bueno, en España, desde que no hay una milicia, un servicio obligatorio militar, que yo sepa, esta es una salida laboral pues como otra cualquiera. No, de hecho el stand del ejército es para hablar de oportunidades formativas y laborales que ofrece el ejército. Entonces, no sé por qué se debe excluir esta actividad, no sé en función de qué, sí lo sé, pero es una pregunta retórica que hay que poner sobre la mesa para avivar la cuestión. La milicia es una carrera profesional, histórica y clásica y con todo el futuro del mundo, como cualquier otra. Eso sí que es un oficio que no va a morir probablemente nunca. O sea, que argumentos, es todo un caso de falsa conciencia, que lo que oculta pues es lo que todos sabemos, pues el odio a España y el intento de que ningún símbolo ni ninguna fuerza identificada con la nación pues esté presente en Cataluña. Yo hace un tiempo escribí en La Gaceta un artículo que, no es por citarme a mí mismo, por supuesto, pero que viene al caso porque analiza exactamente lo mismo en Barcelona con Ada Colau. Y yo lo cerraba con una frase de Calderón que decía algo así como que la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Pues ahí lo dejo, ¿no? Fin de la cita, ¿no? Fin de la cita. Bien. Rosa. Pues a mí es que esto me indigna, me pasa como
como a Víctor estoy a punto de decir un taco, pero creo que no lo voy a decir. Cuidado. Tenemos el rótulo de exclusiva porque esto sí que sería... No, pero... Peor que lo de Bardem. La verdad, sí, más o menos. No sé cómo está el asunto ahora del salón educativo, pero hasta donde yo sé, el Ejército había pedido este año el doble espacio que el año pasado y tiene la intención de estar, intención que yo apoyo y de la que me alegro, porque creo que, primero, aunque solo sea por fastidiar a todos los separatistas y a todos estos nuevos políticos que buscan la división, el Ejército tiene que estar. Segundo, porque seguro que muchos de los futuros estudiantes o futuros trabajadores que visiten ese salón quieren que esté el stand del Ejército, quieren poder informarse porque cada año son muchos los españoles que deciden pues, dedicar su vida o unos años de su vida al menos a estar en el Ejército. Y hablaban en esa carta, que es que no tiene desperdicio, de los valores de la paz, de la cultura. Bueno, yo no sé qué entienden ellos por paz, tendrían que darse un paseo por las misiones del exterior, donde el Ejército Español está velando por la paz, está enseñando, pues por ejemplo en Irak, a tropas iraquíes para que puedan defenderse y no estén totalmente en manos de los salvajes del Estado Islámico. Tendrían que haber visto cómo la población bosnia despedía a las misiones españolas que estuvieron allí. Hay colegios que tienen nombres de militares españoles por la maravillosa labor que hicieron los militares y que dejan, no en los libros de historia, que está, sino en los corazones de todas las personas que recibieron la ayuda del Ejército Español. Entonces, a mí, de verdad, cualquier crítica al Ejército Español me duele como si me estuvieran ofendiendo a mí, y esta carta me resulta ofensiva. Y después contar que tampoco es nuevo, tristemente lo decía Iván, esto es simplemente el odio a España, es la manera que tienen de querer separarse de todo lo que tenga que ver con España. Y yo hace unos meses estuve en Barcelona y visité la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona. Es un edificio muy antiguo que ellos se han encargado de mejorar, tienen un jardín que estaba totalmente salvaje, ellos lo han limpiado, lo han habilitado y en ese jardín me contaba el responsable de la hermandad que tienen una especie de un huerto pequeñín al que van una asociación de niños con discapacidad, con autismo, con problemas, niños que están internos. Y las personas que son responsables de estos niños habían contactado con varias ONGs de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, gobernada por Ada Colau, tan preocupada por la sociedad, y que no habían encontrado ni a través del ayuntamiento ni ningún local del ayuntamiento que les permitiera que estos niños fueran a tener actividades de respiro, de tiempo libre. Y ellos, por supuesto, les abrieron las puertas, allí tienen el huerto para los niños, a los que han hecho miembros honoríficos de la Hermandad de Caballeros Legionarios, y este es solo un ejemplo de la humanidad que existe en el Ejército Español. Entonces, pues que aprendan, solamente que aprendan. Eso es. Víctor. ¿Por qué debe estar el Ejército en una feria de formación? Los que hicimos la mili, y yo creo que fui el último que la hizo, en el Ejército se aprenden muchas cosas y es una gran escuela. Y se aprende disciplina, se aprende espíritu de sacrificio, se aprende compañerismo, se aprende esfuerzo, austeridad. En una sociedad en la que a nuestros hijos tienen muchísimas más cosas de las que tuvieron nuestros abuelos, clarísimamente, y seguramente más las que tenemos, que están acostumbrados, y todos los padres nos quejamos diciendo qué fácil lo tienen nuestros hijos, que los tenemos como pequeños emperadores, qué bueno sería que muchos de nuestros hijos, de los hijos de nuestros vecinos, seguramente que los vemos con menos buenos ojos con los que vemos a los nuestros propios, pasaran por el Ejército una temporada y les enseñaran disciplina, austeridad, todos estos valores que os he dado. Por lo tanto, yo creo que tiene mucho sentido como algo que forma a la persona el que exista. Después, ¿ha ido antes el Ejército a esta feria? Si no estoy equivocado, ha ido. Digo, ¿por qué no podría volver? ¿Excluirlo es un delito de odio? Porque antes hemos estado hablando de delitos de odio. Pues, oye, pues si lo excluyen, ¿por qué lo excluyen? Porque ha estado antes, el Ejército forma a la persona, pues es un delito de odio. Pues aplíquese, ¿no? Ya no estaba hablando de odio, oye, lo digo con ironía, pero no dejarlo. ¿Y si no va? ¿Y si no le dejan ir? Pues yo como lo del partido de fútbol, que se suspenda la feria y que se haga en Zaragoza o en el pueblo antes en Aragón.
Y punto. O sea, el gobierno es ofensivo. No quiero entrar, que asumo absolutamente todo lo que ha dicho Rosa sobre el ejército, pero el Estado debe estar. Y hay el Ministerio de Defensa y el Ejército defienden a todos los españoles, al conjunto de la nación, y entonces, ante ofensas, ante cartas como estas, que yo creo que son delictivas porque incitan al odio, y de una manera, pues, oye, ¿dónde está la Fiscalía? Yo quiero esos 16 años de cárcel que pedían antes y los quiero para el señor que firma esa carta. Don Amando. En la época de la mili, en España había muchos analfabetos. En algunas regiones, pues incluso eran mayoría de los jóvenes analfabetos. Y el ejército hizo una labor muy positiva para enseñarlas a leer y escribir a los soldadicos que venían de muchos pueblos y que no habían ido a la escuela. Hoy ya no tenemos ese problema, no hay mili, pero porque hoy el ejército es un ejército profesional. Es decir, hoy necesita... La guerra antes era muy sencilla, pues le daban un fusil a un Mauser, a un soldado y ya está, a tirar tiros. O eso no es la guerra hoy. La guerra hoy es expertos en muchas cosas y por eso el ejército hoy necesita formar gente y asimilar gente que tenga una formación. Por eso la vinculación del ejército hoy con la enseñanza, con la formación profesional es mucho mayor que nunca. El modelo, yo creo, perfecto, a mi modo de ver, es el ejército de Israel, donde mantienen el servicio militar no de 1 año, sino de 2, 3, 4 años, con el compromiso de que todos los soldados hagan una carrera. Porque entienden, en la situación bélica en que está Israel, que si los soldados no son cualquier carrera, me da lo mismo, pues no podrán luchar en el ejército, defender a su país. Y, hombre, acercándonos a esto, yo desde luego personalmente propondría el modelo israelí. Es decir, que hubiera otra vez servicio militar, desde luego para varones y mujeres, naturalmente, no solo para varones, eso no tiene sentido hoy, para varones y mujeres de 2 o 3 años, con el compromiso de que a través del ejército aprendieran algo profesional, aparte de otra carrera que luego quisieran estudiar, pero que aprendieran, que yo qué sé, lo que fuera, porque prácticamente un ejército moderno necesita hoy profesionales de todas las disciplinas, incluidos sociólogos, para hacer encuestas y esas cosas. O sea que, bueno, que a través del ejército se formara la gente. ¿Por qué se excluye esto? Es que no tiene sentido ninguno. ¿Se está usted postulando? ¿Postulando qué? Busca de empleo, un sociólogo para el ejército. No, ya... Bien, venga, alcalde. Esta es una más de lo que yo llamo el gobierno de Cuptasuna, que es lo que actualmente está en la Generalitat de Cataluña, que no deja de ser otra cosa que tratar de, sí, Cuptasuna porque es parte de la CUP y parte de Batasuna porque son íntimos amigos de todos los batasunos. Por tanto, oye, hemos hecho ahí un algoritmo del lenguaje y lo llamamos Cuptasuna. Después de todo eso, lo que nos encontramos es una más, que es el tratar de destruir las instituciones como parte fundamental de la naturaleza de España. Bien, el gobierno de Cuptasuna lo está haciendo estupendamente, en este caso focalizado en el ejército. Aquí en Madrid también tenemos a la señora de las Flores, a Carmena, que ya trata de hacer un relativismo moral mucho más amplio. Y es, bueno, pues evidentemente, pues como decíamos antes, apoyando a los que saltan la valla, en un vídeo muy instructivo en el que los aplaude, bueno, pues denigrando la función de la Guardia Civil, porque quizás no se atreve directamente con el ejército. Pero desde luego, en Cataluña, lo que sí están haciendo, a Ada Colau, pues hemos hablado de la Legión, que ha destrozado la figura de la Legión en Cataluña, primero atentando contra su espacio natural de desarrollo, que además de estarlo adecuando, estaban favoreciendo, como ha dicho Rosa, a niños con problemas, aunque fueran sin problemas, pero es que en este caso son niños con problemas a los que miran de perfil. Oiga, que es que estos señores están mirando de perfil a todos estos niños, más prohibiendo la entrada del ejército. Estos partidos, estos nuevos partidos, algunos, en el caso de Cataluña, abrazándose al independentismo radical, otros, en el caso de Madrid, se quedan únicamente en el hecho diferencial de la izquierda, como dice un amigo mío, marxista importada, que la hemos importado y se queda aquí en Madrid. Bueno, pues estos partidos lo único que pretenden es destruir todo aquello que significa una institución con, bueno, pues con años y con enjundia dentro de España, puede ser la Iglesia, puede ser el Ejército, con el único propósito que, ante el caos, ante la tribu,
reine el más fuerte, como decía la señora de la CUP de Asuna, en el que, bueno, pues había que funcionar en tribus y que el macho dominante fuera el que tuviera mayor empuje. Bueno, Iván, quería hacer un matiz brevemente. Otro argumento más de los muchos que han salido. Se pretende en la carta establecer una especie de desconexión, la palabra esta que tanto les gusta, entre la cultura, o la enseñanza o la formación y las armas. Bueno, pero si es que resulta que algunos de los más distinguidos hombres de la cultura española, empezando por Cervantes, estaban orgullosos de sus heridas de guerra, eran hombres de milicia y de literatura, eran hombres de la pluma y de la espada. O sea, que es una cosa que se cae por su propio peso y que solo tiene ideología e hispanofobia. Vamos. Pues se puede citar al general Prim también. Es decir, van a excluir al general Prim de esas tradiciones. De la pluma y de la espada. Sí, está bien. Bueno, bonito. Sí, bonito, sí, Rosa. Bueno, vamos a ver. Vámonos a Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de diversos aspectos que yo creo que engloban lo que podríamos llamar, sin lugar a dudas, la ideología de género. Lo último que hemos sabido, una decisión que todos los medios de comunicación, sin excepción de nuestro país, han recogido en sus portadas. No una noticia, no. Todos escandalizados, evidentemente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anulado este viernes una norma que en su día aprobó Barack Obama, su antecesor en el cargo, como saben, para que en las escuelas públicas del país se permitieran a los alumnos transexuales usar los baños y los vestuarios que prefirieran. Es decir, yo chico me siento chica, pues me meto en el cuarto de baño de las chicas. Yo chica me siento chico y me meto en el cuarto de baño de los chicos. Pues esto es la norma que había aprobado Barack Obama para los colegios públicos y que Donald Trump, a través de su fiscal general, ha anunciado que la suspende, entre otras cosas, porque dice que no incluía un análisis legal suficiente sobre cómo esa iniciativa era coherente con los poderes que la Constitución, en fin, otorga al Ejecutivo, etcétera, etcétera. Pero es una de las principales medidas que había hecho Donald Trump, que fue muy crítico con esta decisión de Barack Obama, que sin lugar a dudas, no sé qué os parece, cómo lo interpretáis, pero desde luego había muchos padres que se habían quejado de que sus hijos tuviesen que ir a la hora de ducharse o ir al cuarto de baño con una persona que no se identificaba con su sexo. Bueno, pues oye, ¿qué os parece? Víctor, venga. Yo estudié parte de lo que era el BUP aquí en la academia militar en Estados Unidos, compartíamos las clases, aunque dormíamos separados los chicos, compartíamos las clases y las lecciones con mujeres. Las duchas, yo no sé si habéis visto las películas americanas, son de esas que te cae un chorro, una tubería y ya ducho. El cachondeo que puede ser eso, sí, por lo menos, tú imagínate, con 13, 14 años, de repente, pues ahí se te meten 3, 4 niñas y hay 28 tíos duchándose en una habitación sin cortinas y sin nada. O sea, yo creo que eso es no lo sé. O sea, yo pienso con 13 años que me dicen que tengo alternativa de irme a la ducha de las chicas, pues voy a decir que me siento femenina en ese momento, por decirlo. Porque claro, podría ser una experiencia nueva en todos los ámbitos. A mí me parece que o sea, yo obviamente sin criticar a las personas transexuales, que seguro que las hay, pero yo creo que esto es matar a cañonazos moscas. Y que perjudica a una gran parte de la sociedad que está en una etapa de desarrollo por proteger a una minoría que a lo mejor yo no he conocido un caso de transexualidad, pero no sé si vosotros, os lo pongo así por el sentido común, que dicen que es el más escaso de los sentidos en vuestro colegio. Oye, yo en mis años no he conocido un solo caso de transexual, a lo mejor lo había y nunca me enteré, no quiere decir que no lo hubiera. Ahora sí os digo que a mí me permiten ir con 13, con 14, con 15 años al cuarto de baño de las chicas y creo que la mitad de mi clase estaríamos en el cuarto de baño de las chicas por saber qué es lo que hablan las chicas, porque cuando se iban, los chicos vamos uno, pero es que las chicas iban de 20 en 20 al cuarto de baño y digo, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, hubiese sido cierto desmadre. Y esto que estamos mirando a Estados Unidos, pues si no me equivoco, es lo que se ha aprobado en Galicia, es lo que se ha aprobado en Andalucía, en Valencia, etc. Y yo como padre que soy, pues dentro de la rebeldía y de las hormonas separadas que todos hemos tenido, pues me preocupa por mis hijos, porque claro, si te estoy diciendo públicamente, y supongo que ahora que me estarán viendo mis hijos, digo, prohibido hacerlo, pues mis hijos como su padre, pues estarán, gracias a Dios, detrás de las chicas cuando llegue el momento. Si tienen la oportunidad legal y formal de poder asistir a pues esos encuentros íntimos en cuartos de baño, pues esto es, yo no sé, o sea, bueno, primer paso atrás, Rosa, de la imposición de la ideología de género que está habiendo a escala mundial, global, y tiene que ser Donald Trump el que
les diga stop, ¿no? Oye, cuidado, que aquí no, Sí. esto hay que tener cuidado. Que en realidad lo que ha hecho Donald Trump es decir que no al hecho de que esto fuera una norma nacional de todo Estados Unidos. Y lo que ha dicho es que estas cuestiones no lo ha prohibido, porque bueno, esta norma es muy reciente, es de la administración Obama, del final de la administración Obama, y fue denunciada por 11 estados republicanos, pero muchos gobernadores de estados no decían, pero no, en mi estado, ¿por qué tienen que imponer esta norma? Para muchos absurda, para otros peligrosa, y realmente ha habido casos de, bueno, pues de violación de la intimidad de personas, pero bueno, Trump ha dicho, no, esto no se puede regular de manera global, cada estado tiene que determinar cómo quiere o si quiere aplicar esta ley o no. Entonces, lo que él ha revocado es la norma general. ¿Y por qué es importante eso? Porque al final, decía Víctor, es matar moscas a cañonazos, se habla de una minoría, el objetivo último de esta ley es garantizar la seguridad de todos los niños o de todos los menores en los espacios públicos, vestuarios, cuartos de baño, tal. Entonces, nadie está en contra de que se garantice la seguridad o incluso la comodidad de un niño que realmente pues, sea transexual. Pero claro, para eso hace falta una norma nacional que diga que todos los baños deben ser de uso combinado sin que nadie tenga la autoridad de decirle a una persona, pero vamos a ver, ¿tú por qué vas al baño de las niñas? ¿Tú al de los niños? Es que eso es lo que va a pasar. Entonces, realmente hay una minoría, cada estado, incluso me atrevo yo a decir, cada colegio, cada comunidad educativa. Un colegio a lo mejor que tiene pues un ideario católico puede decir, bueno, pues yo en mi colegio, en todos los cursos, en los 20 clases que puede haber, hay un niño transexual. Bueno, pues a este niño, si resulta que es un niño, pero él dice que quiere ir al baño de las niñas, pues le vamos a decir que puede ir al baño de la tercera planta, que va a ir a un baño para él solo, que no se preocupe, que él no va a estar angustiado. O sea, cada comunidad podrá poner el remedio que considere oportuno. Evidentemente, sin crear un daño mayor a un niño que supongo yo que estará pasando por un proceso muy difícil, si es que es verdad, porque con todas estas leyes lo que se está haciendo en realidad es fomentar que los niños, en cuanto tienen la mínima duda sobre su condición sexual, sobre su naturaleza, porque son dudas inherentes al desarrollo, digan, yo es que creo que quiero ser una niña y lo que quiero es que a mí me den hormonas, porque esta es la barbaridad que se persigue con esta ley. Entonces, esto es una cuestión política. Se persigue, no, se fomenta, ¿no? Se fomenta, se persigue que la sociedad cambie, que el sexo y el género vayan separados y todo esto que hemos dado en llamar la ideología de género y que es la locura de género, más bien. Entonces, yo creo que es positiva la prohibición que ha hecho Donald Trump. Creo que en todo caso se está queriendo hacer leyes o se está utilizando como excusa casos muy minoritarios, muy reducidos, para hacer unas leyes que lo que pretenden es un cambio social y que sea cada comunidad educativa la que determine cómo tiene que dar salida a estos casos que existirán, que son muy dolorosos para el niño, para los padres y evidentemente para todos. Pero bueno, cada comunidad. Vamos a un paso más. Ahora enseguida quiero introducir más elementos encima de la mesa de esto de la ideología de género. Preparen a ver qué nos dice el alcalde, si va a hacer algo similar en Brunete. Pero en Madrid, Manuela Carmena, para el próximo mes de junio, saben ustedes, la semana famosa del orgullo gay, va a hacer dos cosas. En primer lugar, gran parte de los pasos de cebra de peatones del Distrito Centro y de Chueca, como saben ustedes, los va a pintar, fíjense, con la bandera del arco iris, para que todo aquel que cruce, pues bueno, que se sienta identificado. Y también, como no podía ser de otra manera, va a cambiar determinados semáforos para que en lugar de las conocidas siluetas de un peatón varón o de un señor y una señora, las señales pasan a estar protagonizadas bien o por dos mujeres o por dos hombres cogidos de la mano. Y esto, evidentemente, se va a pagar con dinero público. Y esto va a ser en algunos distritos. Y en la bandera, esa que ven, pues la señora Carmena, fíjense cómo ha anunciado este año, para celebrar el Día del Orgullo Gay, un taller para tejer entre todos los madrileños esta bandera que después se colgará en la fachada del consistorio, y anima a todos los madrileños que quieran a pasarse por el taller de costura, que no sé dónde lo van a instalar, a tejer entre todos la bandera del orgullo gay. Escuchen cómo lo anunciaba. De un proyecto que me gustaría lanzarlo como una especie de tuit de tela, seda e hilo, que es el que, como se nos rompió el año pasado la bandera LGTBI que colgaba, sabéis que fue el primer, aquí en Madrid fue la primera institución que la colgamos en el verano del 2015, queremos hacer una tejida entre todos los madrileños que quieran venir al taller de tejer.
Bueno, es un tema... yo sí que rogaría o sea, aquí podemos caer en buscar la caricatura, la broma, pero es que yo creo que es serio porque al final lo que se hace es promocionar a un determinado colectivo, que en su día sí que es cierto que personas homosexuales han podido sentir algún tipo de persecución, pero a día de hoy que ya la normalización y más con el fomento de las leyes de todos los gobiernos y todos los colores, ¿por qué? Y ahora alguien se puede sentir discriminado. ¿Por qué se fomenta tanto esta bandera del arco iris y cuelga en el ayuntamiento y otras banderas como la familia natural u otras? No. Bueno, venga, análisis. A ver, Amando. Con permiso de... Venga, con permiso de Víctor, de Iván y del alcalde. Venga. Bueno, en el mundo moderno hay ya una tradición del derecho a la privacidad que me parece una conquista de la civilización. En tiempos pasados, pues en tiempo de los romanos, incluso en la Edad Media, pues varones y mujeres pues compartían piscinas y bueno, pues eso nos parece de muy mal gusto, de poca sensibilidad. No tenían derecho a la privacidad, porque eso es, repito, un invento moderno e incluso contemporáneo. Pues me parece bien que sigamos por esa línea, porque si no, pues nos volvemos a un estado de salvajismo y no sé dónde puede acabar. Esa tradición reciente de separar por sexos los servicios higiénicos, pues es algo, repito, algo positivo y una conquista. Que hay una persona que diga que es trans, como se dice ahora, y que es del otro sexo distinto al que tiene, bueno, eso es un lío. Esto me recuerda, hace meses un italiano trans dijo que se sentía mujer, que había tenido una iluminación divina y que quería entrar en un colegio de monjas, ¿no? En un convento de monjas. Bueno, este italiano era una especie de Alberto Sordi, una película italiana, ¿no? Esto es una picardía, pero una picardía de película. Estamos otra vez, como antes decíamos, en el caso de los cineastas, ante un grupo de presión muy exitoso. Tan exitoso que es lo que tú dices, que su bandera puede figurar en el ayuntamiento, pero ¿y otras banderas? La de la Cruz Roja, la de Cáritas, hay cantidad de asociaciones que, igual que ellos, que pretenden el bienestar de sus socios y no tienen derecho a poner su bandera, y con razón. El ayuntamiento no puede poner la bandera de Cáritas, con todos los respetos, pues porque eso es un grupo determinado, y estos señores pues serán todo lo simpáticos y orgullosos de su condición, pero es un grupo concreto y no... A mí me molesta que su bandera esté en el ayuntamiento, porque entonces, ayuntamiento, fíjate qué palabra, ayuntamiento, que junta a todos, pues ya no es ayuntamiento en cuanto cuelga esa bandera, porque al contrario, es dislocar a la población, es volverla loca. A mí todo esto me parece un disparate, quizás yo soy muy antiguo, pero todo esto es un disparate y alguna vez nos daremos cuenta de que esto va mal. Hemos criticado aquí muchas veces al Donald Trump por las locuras que se le ocurren, pero en este caso es muy sensato lo que ha hecho. Sí, me parece, ¿no? Es de lo más sensato. ¿Qué es eso de que los chicos vayan a los baños de las chicas porque digan que son chicas? Bueno, es frivolizar. ¿Qué va a hacer el alcalde de Brunete al respecto? ¿Qué medidas tiene pensadas? Se lo preguntamos a la vuelta de la publicidad. Muy bueno. Aquí seguimos en el Catalagua, nos hacíamos una pregunta que Abun Segura ha dicho que ustedes no cambien de canal, así que es tiempo del alcalde de contestar más allá del chascarrillo, de la broma, pero sí que es verdad el análisis que hace el alcalde como, en fin, un funcionario público al respecto de que se fomente con dinero de todos los ciudadanos este tipo de actividades. El paso de cebra con la bandera del arco iris en toda la zona centro de Madrid, la Semana del Orgullo Gay, que pagaremos todos, el tejer una banderola y colgarla del ayuntamiento de todos los ciudadanos de Madrid, no solo de unos. Alcalde. Yo creo que esto es la anécdota, es decir, el tema este del orgullo gay, en este caso concreto es la anécdota, porque Carmena nos tiene acostumbrados a utilizar los recursos propios, o sea, los recursos públicos, para tratar de una manera muy curiosa de ir orientando
la sociedad. Hasta el día de hoy dudo qué es lo que ha hecho en estos 2 años de provecho para la ciudad de Madrid en cuanto a infraestructura se refiere, más allá de condenar al ostracismo determinados proyectos de desarrollo en la capital. Pero claro, por supuesto, lo que nunca haría yo con recursos públicos es pintar los pasos de peatones de un determinado color con lo que cuesta, porque oiga, pintar un paso de peatones con pintura perenne, porque imagino que no lo pintará con plastilina o con una cosa de andar por casa, con pintura perenne, cuesta un cierto dinero. No creo que a los ciudadanos de Madrid les guste la idea de que tire ese dinero durante un mes o 15 días o 2 noches para luego volverlo a pintar de blanco, o lo va a dejar pintado así toda la vida, los pasos de peatones con ese color. Pero vamos, pongo este caso como el hecho de pasar todos los días por la glorieta de las Cibeles cuando voy a algún tipo de gestión a Madrid y tengo que estar viendo esa sábana que tiene colgada. Oiga, usted por tener la sábana esa de refugiados welcome, no es usted más abierta que nadie está recibiendo. Nosotros mismos también hemos avalado eso con la Federación Española de Municipios y no por eso pongo una sábana con efecto llamada que además está medio descolgada y desconchada. Es que, oiga, vamos a ser un poco respetuosos con los edificios públicos, con el patrimonio de la capital y sobre todo con el erario público, que luego ustedes son los primeros que están haciendo comisiones de investigación de no sé qué cuántas patrañas, cuando realmente usted propone gastarse 2 o 3.000 euros o 5.000 o 10.000, porque no sé cuántos pasos de peatones va a pintar, pero por lo menos entre 10 o 20.000 euros se va a gastar. Esos 10 o 20.000 euros, desde luego, yo los ocupaba para la ayuda real de los madrileños y no para estas tonterías que luego a los 2 días lo tiene que volver a quitar. Iván. Pues nada, un par de comentarios así muy rápidos. En primer lugar, con respecto a estas elecciones caprichosas del sexo, de lo que se llama orientación sexual, que la expresión ya te va sugiriendo que la puedes ir modificando al albur de tus deseos, pues nos vuelve a colocar otra vez en esta psicologización creciente que hay de la vida, en lo judicial y en el mundo de los derechos que no dejan de estar relacionados pues, con la justicia y con las leyes, ¿no? Claro, eso complica enormemente la cuestión si nos atenemos a asuntos de lo que antes se llamaba foro interno, que seguramente es una expresión que ya no guste en algunos sitios. Y luego, por otro, pues no nos engañemos, al homosexuales ha habido, como decía Luis Escobar, yo gay no, yo un marica de los de toda la vida, me acuerdo que dijo en su momento. Homosexuales ha habido siempre y habrá, evidentemente. Ahora, una cosa es los homosexuales y estos gustos sexuales de ciertas personas, y otro, el colectivo gay, que tiene detrás no solo ideología, que esto ya lo tenemos clarísimo, y es un lobby, por eso se utiliza una expresión vinculada a los negocios, porque detrás hay una gran industria, hay una gran industria, y entonces que estos movimientos, estas corrientes se fomenten, pues les interesará a muchos que están, por supuesto, y no sin razón, pues reivindicando derechos, igualdades, por hacer herencias o no hacerlas, pues desagraviar a quien ha sido castigado, pero ¿quién apoya esas corrientes? Pues gente que tiene industrias pues que fabrican, por ejemplo, esa pintura que se va a utilizar. Es decir, que hay una ideología y una industria, y una tecnología también, que eso es una cosa que va siempre unida. Bueno, señores, no hay tiempo para más. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo te lo has pasado? Fenomenal. Bien, buen gato, ¿no? Interesante. Interesantísimo. Bien. Que muchísimas gracias a los 5. Iván Vélez, un placer haberte tenido aquí esta noche. El placer es mutuo. Víctor González, gracias por Buenas haber estado noches. aquí. Muchas gracias. Sí. Alcalde, buen viaje de vuelta. Un placer y muchas gracias. Trataré de ir con cuidado. Y eso Procuraré esquivar las sábanas de Carmena. Haces bien. Rosa Corazón, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catalagua. Amando de Miguel. Idem. Buenas noches. Gracias. Hoy no le ha sonado ningún aparato electrónico, el móvil. Es impresionante. Es raro, ¿eh? No se le ha caído el bolígrafo. Es impresionante. Las manos quietas, ¿eh? Me tiene usted. Y nada, y a todos ustedes, que muchísimas gracias por su confianza, por haber elegido el Gato al Agua este viernes para informarse, para intentar entretenerse. Que volvemos el lunes que viene a las 10 de la noche. Que no se pierdan la programación del fin de semana, que es muy interesante, con cine, con programas especiales. El domingo a las 10 de la noche, ellos si pudieron, con Julia Ariza y Eduardo García Serrano, un programa donde vamos a volver a repasar toda la historia de Intereconomía, pasado, presente y lo más importante, futuro. No se lo pierdan. Hasta el lunes. Gracias.